Hola, buenos días, bienvenidos a Bea Black Translations, el canal de las novelas olvidadas. Sponsors: Baka, Kawaii, Sugoi Desune, Kimoshi Sushi, Fokina Nigawa Frisman. Gracias a los reyes demonio del canal. Delta 12, Akaifoku, Hap 120, Jaime López y Tito Guerrero. Continuamos con El emperador mágico que surgió de Hogwarts. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 71. Como era de esperar, las acciones de Hermione provocaron un revuelo entre las chicas de Gryffindor, con susurros de qué romántico. Y el amor verdadero siempre triunfa. Los chicos reaccionaron de forma muy diferente, convenciéndose aún más de que era una traidora. Esta vez, sin embargo, Hermione no se echó atrás, fulminando con la mirada a los chicos problemáticos. En cualquier caso, ambos grupos de duelistas estaban ahora en sus posiciones. Así que, esta noche a medianoche, seguiremos estando, Ron empezó a anunciar el horario de los duelos, pero dudó a mitad de camino. Después de la aterradora experiencia de la noche anterior, no creía que la sala de premios fuera un lugar adecuado. ¿Y si Filch se enteraba de nuevo? Al ver su vacilación, Soren intervino amablemente. No hay necesidad de tanto lío. Tengo una sugerencia, ahora mismo, aquí mismo. Dean, detrás de Ron, entró en pánico. ¿De día? ¿En el pasillo? Eso va contra las normas del colegio. Soren casi puso los ojos en blanco. Paseos nocturnos y duelos a medianoche, ¿crees que eso no infringe las normas del colegio? Si me preguntas a mí, que te pillen en un duelo a medianoche sin duda conllevará un castigo más severo. Es mejor hacerlo ahora. Y déjame que quede claro de antemano, el perdedor no puede decírselo al profesor, o ambos perderán puntos. No lo haremos, replicó Dan, apretando su varita con expresión preocupada. De repente, se dio cuenta de que no parecía conocer ninguna magia ofensiva. Mirando a su alrededor, se sintió aliviado. Todos parecían iguales. Tal vez, podría pasarse al combate cuerpo a cuerpo. Había oído que Soren sacaba notas perfectas en la clase de encantamientos, e incluso podía conocer algunos hechizos. Justo cuando empezaban a sentirse incómodos, Sauron tomó otra decisión sorprendente. Empecemos rápido, tengo prisa por comer. Estoy solo aquí, vosotros 6 podéis venir a por mí juntos, así que no será demasiado injusto. Sauron lee de la biblioteca mágica. Capítulo 112. Abre bien los ojos y observa con atención. Aurora explota. Al oír esto, Malfoy, que estaba a punto de avanzar, no pudo contenerse más. Hermione lo miró, medio perpleja y medio preocupada. ¿Pero tú solo? Sauron la interrumpió con una palmadita en la cabeza, sonriendo y recordándole. Recuerda cerrar los ojos después. Hermione se dio cuenta de repente, iba a usar ese movimiento. Al mirar a las 6 personas frente a ella, comprendió de repente la estrategia de batalla de Sauron y sintió que debía ser muy efectiva. Mientras su habilidad de combate cuerpo a cuerpo estuviera sellada, esas 6 personas serían como blancos vivientes frente a Sauron. Entonces ten cuidado. Confiando plenamente en él, Hermione se hizo a un lado obedientemente, parpadeó varias veces para ajustar sus ojos y evitó resultar herida accidentalmente. Los demás, sin ser conscientes de las intenciones de Sauron, inmediatamente expresaron sus objeciones. El que objetaba, Malfoy. No estoy de acuerdo. Si no estás de acuerdo, vete al otro lado. ¿Quién crees que causó este desastre? Sauron ignoró al príncipe problemático, queriendo golpearlo también. Malfoy detestaba su comportamiento en busca de atención, pero también albergaba una fantasía. ¿Y si Sauron fracasaba en una pelea de 6 contra 1? ¿No sería una humillación pública? Eso sería algo bueno. HMPH resopló con rabia, solo para hacerte quedar bien, Bien. Ve tú primero, veamos cómo te las arreglas contra 6. No hay problema, solo observa con atención. La varita de Sauron apareció en su mano, agitándola repetidamente, indicándole que se apartara. Malfoy se alejó, con expresión molesta, volviéndose para mirarlo con furia. Habiendo lidiado con este pequeño alborotador, Sauron sintió el ardiente espíritu de lucha que emanaba de su varita, sonriendo mientras pasaba los dedos por el mango, diciéndole a su preciado tesoro que tuviera paciencia. Levantando la vista, instó de nuevo. ¿Están listos? Dejen de perder el tiempo. Ron no se esperaba este giro de los acontecimientos y vaciló. ¿Estás seguro? 1 contra 6, no tienen ninguna posibilidad de ganar. Por cierto, sepárense un poco, cuidado con su encantamiento de levitación. De repente recordó la escena en el palco VIP y les recordó a sus compañeros que se separaran. Sauron permaneció tranquilo y sereno, observándolos mientras se formaban. Gracias por su preocupación, pero no es necesario. Puedo decidir el resultado con un solo hechizo contra ustedes. Esto no era fanfarronería. Con un solo encantamiento de fuego, confiaba en poder infligir un daño por quemadura grupal a los oponentes, pero eso sería malicioso, absolutamente inaceptable. Al ver la actitud arrogante de Sauron, que los ignoraba por completo, la ira de Ron se encendió de nuevo, y sus compañeros se enfurecieron aún más, con la intención de ignorar su reputación de superar en número al enemigo y darles una lección. En ese momento, el conflicto entre ambos bandos era inminente. Del lado de Slytherin, las pequeñas serpientes observaban con gran interés. Independientemente de la victoria o la derrota, la disposición de Sauron a luchar solo contra 6 Gryffindors le granjearía un mayor respeto. Los rumores de que era un traidor a Slytherin también se disiparían. Del lado de Gryffindor, la mayoría de los chicos estaban insatisfechos con el estudiante excelente en todos los sentidos, resentidos por haber provocado que los alumnos mayores los regañaran y envidiando su popularidad entre todos los profesores. Las chicas, bueno, estaban locas por la pareja. Comparadas con los chicos combativos, estaban más entusiasmadas con el arduo romance de Sauron y Hermione. Un amor prohibido entre un chico de Slytherin y una chica de Gryffindor, desaprobado por ambos bandos, sin la bendición de ninguno. Esta maldita dulzura es demasiado buena para soportarla. Como presidenta del club de fans de Sauron y Hermione, Parvati, mientras observaba atentamente, también echó un vistazo a la parte trasera del grupo. Lavender llevaba un rato fuera. Con suerte, llegaría a tiempo. Originalmente, la intención era detener la pelea de los chicos, pero ahora parecía destinada a terminar en un duelo. Ojalá Sauron estuviera bien. Él y Hermione, esa pareja desafortunada, eran demasiado lamentables y, sin embargo, Sauron no dio a nadie otra oportunidad de intervenir, levantando su varita primero. Mientras su varita trazaba misteriosas trayectorias en el aire, la atención de todos se centró en ella. El grupo de 6 la miró fijamente. No sabía nada de hechizos defensivos ni de contrahechizos. Todos esperaban esquivar el primer ataque y luego abalanzarse sobre él, abrumando a su amo con una ráfaga de puñetazos.
La razón por la que no lo habían hecho inicialmente era porque tenían cierto sentido de la decencia y querían conjurar algunos hechizos para mantener el tema de un duelo de magos. Pero esto fue claramente un error, que les costó la oportunidad de una última resistencia desesperada. Habiendo atraído la atención de todos, Sauron incluso tuvo el lujo de mirar a Hermione. Una vez que ella cerró los ojos obedientemente, él levantó repentinamente su varita hasta su punto más alto, cerró los ojos y recitó frenéticamente el conjuro. Explosión de aurora. Crack. Una deslumbrante luz blanca estalló de repente, como un relámpago que ilumina el cielo nocturno. Antes de que los nuevos estudiantes pudieran siquiera descifrar qué era el conjuro desconocido, su visión se llenó de una luz blanca infinita, cegándolos al instante. ¡Ah, mis ojos! Acompañados de gritos y lamentos, tanto los 6 retadores como los espectadores sedientos de sangre en la primera fila pagaron el precio por mirar fijamente la varita de Sauron, derramando lágrimas de dolor. El propio Sauron abrió los ojos con calma, mirando a los 6 estudiantes desconcertados frente a él, reprimiendo una risa para no parecer demasiado malvado. Este era el conjuro que había preparado para el basilisco. Estos chicos tuvieron la suerte de ser los primeros en verlo. Considerando la duración limitada del efecto cegador, se preparó inmediatamente para actuar, sin darles oportunidad de contraatacar y asegurando una victoria completa. Empecemos con Ron, no importa, Ron también es una víctima, démosle algo de dignidad. Empecemos con ese chico alto y desconocido, que era el más hablador, el que lideraba las críticas contra mí y Hermione. La varita apuntó al grandullón que estaba allí frotándose los ojos, y Sauron añadió más poder. Expelliarmus. Un rayo plateado de hechizo brotó de la punta de la varita de Sauron, inicialmente discreto, pero expandiéndose repentinamente mientras giraba en espiral por el aire, transformándose en un deslumbrante pilar de luz tan grueso como un cuenco. Este ataque no iba dirigido a la varita del oponente, sino al propio mago, un movimiento inspirado en SP. En el momento en que el rayo mágico golpeó el pecho del grandullón, fue lanzado hacia atrás como un saco de arena golpeado por un martillo gigante, soltando un grito de pánico mientras se estrellaba contra la multitud que tenía detrás. Por pura coincidencia, aterrizó justo a los pies de Harry, dándole a Salvador, que se frotaba los ojos frenéticamente, un gran susto. Simplemente derrotar al enemigo no era suficiente para satisfacer a Soren. Rápidamente lanzó una persecución. Varitas, vengan. Antes de que la varita del grandullón tocara el suelo, fue atrapada por el encantamiento de invocación y voló a la mano izquierda vacía de Soren como una golondrina que regresa a su nido. El primero, Soren gritó el número, luego se giró para mirar a los otros 5. A primera vista, notó al inusualmente activo de Ann Thomas. Este tipo parecía ser mestizo, heredando un fuerte talento atlético. Mientras los demás estaban perdidos, este tipo optó por un movimiento irregular similar a saltar de izquierda a derecha, tratando de esquivar ataques. Por gracioso que fuera, tenía algunas ideas. Soren lee la biblioteca mágica. Capítulo 113 1 contra 6, victoria fácil. Al verlo bailar alegremente, Soren no pudo evitar querer ayudarlo, activando aún más su talento para el baile. ¿Te gusta bailar, verdad? ¿Baile de tarantela? El encantamiento de baile impactó de lleno en Dean, y al segundo siguiente, sus pies dejaron imágenes residuales mientras comenzaba a bailar salvajemente sin control, agitando también las manos frenéticamente para mantener el equilibrio. Esto es baile callejero. Ah, claro, varita volando. La segunda varita enemiga aterrizó en su mano. Acabar con estos 2 tomó menos de 10 segundos en total. El tercer objetivo no necesitó que Sauron eligiera, se reveló. No era otro que el genio de la demolición, Seamus Finnegan. Este tipo era muy astuto. Después de ser alcanzado por el encantamiento relámpago, mientras todos los demás se quedaban allí atónitos, él, tras un breve momento de pánico, optó por agacharse para reducir su área expuesta. No solo eso, también levantó su varita, intentando lanzar un contraataque basado en el último lugar donde vio a Sauron. Verdaderamente un personaje formidable, digno de convertirse en Auror después de graduarse. Por desgracia, tenía los ojos cerrados, pero Sauron los tenía bien abiertos, viendo a través de su pequeño plan a la perfección. Osado a resistirse, debía ser severamente castigado. Ve, te elijo a ti, Ron. Con un encantamiento de levitación perfectamente ejecutado, Sauron arrastró fácilmente a Ron frente a Seamus, usando su robusta espalda como escudo. Después de unos segundos de preparación, Seamus lanzó un contraataque. ¡Aguoa! Soren tuvo que admitir que su comprensión de la magia aún era demasiado limitada. Ni siquiera pudo reconocer el encantamiento. El efecto del hechizo también fue extraño. Una ola carmesí de energía salió disparada de la punta de su bastón. Como Seamus estaba agachado en el suelo y Ron flotaba frente a él, la energía golpeó a Ron de lleno en las nalgas con un sordo golpe sordo. Ron aulló y salió volando, aterrizando en una postura estándar de ganso de arena, agarrándose el trasero y gimiendo. Soren lo miró con curiosidad. La túnica del uniforme escolar no estaba rota, pero tenía un pliegue circular en la superficie. Quizás se trataba de un encantamiento explosivo de Seamus Finnegan sin terminar. Al oír lo que parecía el grito de un amigo, Seamus quedó algo aturdido, dándose cuenta vagamente de que podría haber herido accidentalmente a un aliado. Inmediatamente, comprendió que su contraataque sería descubierto inevitablemente por el enemigo, y su prioridad inmediata era esquivar. En un instante, rodó hacia la derecha, poniéndose en posición prona. Bastante impresionante, un verdadero talento. Pensó Soren para sí mismo, lanzando un hechizo de congelar a todos para inmovilizarlo. Si te gusta jugar a ser Voldemort, entonces juega un poco más. Con un elegante gesto, aparecieron 2 varitas más. 2 chicos desconocidos permanecían en la arena. El efecto cegador del encantamiento relámpago comenzaba a desvanecerse, y muchos de los afectados estaban recuperando la vista. Soren no perdió más tiempo, probando sonrisa a carcajadas y piernas congeladas en los 2 retadores restantes. El primero soltó una carcajada continua e incontrolable, mientras que el segundo, intentando esquivarla, cayó de bruces, incapaz de levantarse. Simultáneamente, el encantamiento de invocación fácil les arrebató las varitas, que terminaron en manos de Soren. En menos de 30 segundos, los 6 contrincantes estaban muertos, cada uno con su propio destino trágico. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 72. Cuando el público de la primera fila recuperó la visión, esta fue la escena mágica que presenciaron. Sauron permanecía allí, imperturbable, como si no se hubiera movido ni un centímetro.
Y los 6 muchachos frente a él. Uno bailaba claqué, otro reía a carcajadas hasta llorar, otro gateaba por el suelo, otro yacía boca arriba entre la multitud, gimiendo de dolor, otro gateaba boca abajo hacia la distancia, y Ron se revolcaba, agarrándose el trasero. Gracias a los afortunados de atrás que habían esquivado el hechizo destello de luz, el público de la primera fila finalmente comprendió lo que había sucedido en menos de medio minuto. Al mirar al ileso Sauron, quedaron genuinamente asombrados por su elegancia y poder. 1 contra 6, una victoria fácil. Tal como había dicho antes de la pelea, había decidido el resultado con un solo hechizo. Increíble. ¿Es esto lo que es la verdadera fuerza? Sintiendo las miradas de admiración de la multitud, Sauron sonrió humildemente y les mostró la gran varita que sostenía en su mano izquierda. Justo cuando disfrutaba de la emoción de aplastar a sus oponentes, una figura apareció silenciosamente al fondo de la multitud. Con su imponente estatura de más de 6 pies, se sorprendió al ver la escena que se desarrollaba ante ella. Entonces, se abrió paso entre la multitud y apareció frente a Soren, exigiendo ferozmente: ¿qué está pasando aquí? La sonrisa de Soren se desvaneció, su corazón se encogió. Profesora McGonagall, ¿cuándo llegó? ¿Cómo podría resistir a una oponente tan poderosa? Al mirar a la chica junto a la profesora McGonagall, parecía ser Lavender Brown. De repente lo entendió. Gryffindor tenía gente inteligente, que había pedido refuerzos desde temprano. Maldita sea, ahora su ventaja de jugar en casa se había esfumado. ¿Qué están haciendo todos aquí? ¿Quién está armando semejante alboroto? En el momento crucial, llegó el profesor S.P., con el rostro sombrío. Había oído el alboroto desde dentro del aula, llantos, risas y gritos, lo que lo había enfurecido. Salió para ver qué sucedía. Allí vio a Soren, de pie orgullosamente al frente de la multitud, sosteniendo una gran varita. Al desviar la mirada hacia el otro lado, vio a 6 alumnos de primer año de Gryffindor con aspecto desaliñado y las manos vacías. La situación era obvia. Sin necesidad de explicación, S.P. lo comprendió. Sus propios alumnos se habían enfrentado a los de Gryffindor, y luego los había derrotado fácilmente a 6 a la vez. Ante este pensamiento, su ira se disipó al instante. Una sonrisa burlona se dibujó en los labios de S.P. No tenía prisa por resolverlo y miró con calma a la profesora McGonagall, que estaba frente a él. A diferencia del eufórico S.P., la presión arterial de McGonagall se disparó. Rápidamente sacó su varita y lanzó un hechizo para detener la maldición. Un amplio rayo de luz los atravesó, y los alumnos malditos finalmente quedaron libres. Algunos se sonaron la nariz, otros jadearon en busca de aire, mientras que solo 2, aún con muecas de dolor en el pecho y las nalgas, permanecieron inconscientes. ¿Qué demonios ha pasado aquí? No me hagas preguntar por tercera vez. La profesora McGonagall miró fijamente al culpable, solo para descubrir que era él de nuevo, Senred. Tras la llegada de S.P., la ansiedad de Sauron disminuyó y dijo con franqueza: Profesora McGonagall, tuvimos algunos desacuerdos y acordamos resolverlos con un duelo, y como usted vio, ese es el resultado. La profesora McGonagall, en efecto, había visto el resultado, lo que la inquietó aún más. Las normas del colegio prohíben explícitamente los duelos no autorizados, y aún más, causar daño malicioso a los compañeros. Cualquier conflicto debe resolverse por los cauces legales. Además, está prohibido usar magia en los pasillos durante los recreos. Será mejor que me dé una explicación razonable. Soren estaba organizando sus ideas para una defensa cuando Hermione habló primero. Profesor, esto, en realidad es por mi culpa. Tuvimos una pequeña discusión, que gradualmente escaló a... Soren la interrumpió, aprovechando la oportunidad para hablar. No creo que sea una simple discusión, profesor. En mi opinión, las acusaciones injustificadas y las calumnias contra estudiantes sobresalientes equivalen a acoso. Estamos siendo blanco de personas envidiosas y nos llaman traidores simplemente por nuestras excelentes calificaciones. Esto es realmente injusto. Creo que la intención inicial de dividir Hogwarts en 4 casas era proporcionar instrucción individualizada, no fomentar la hostilidad entre los estudiantes. Mi amistad con Hermione no debería ser motivo de ataque. Somos los estudiantes que hemos ganado más puntos para nuestra casa. Soren lee la Biblioteca Mágica. Capítulo 114. Reglas de Slytherin. La victoria es primordial, el ganador es inocente. Bajo su larga explicación, la profesora McGonagall percibió claramente el núcleo del conflicto. Como jefa de Gryffindor, estaba al tanto de los recientes acontecimientos en la casa, pero no esperaba que fueran tan graves. Esto es lo que pasó. La mirada severa de la profesora McGonagall se posó en los jóvenes leones, centrándose en los 6 de la primera fila. ¿Han hecho acusaciones y calumnias infundadas contra sus compañeros? Incluso si no han hecho nada malo, ¿es eso? Al percibir su tono hostil, los jóvenes leones guardaron silencio, solo unos pocos se atrevieron a susurrar sus defensas, señalando que Sauron fue el instigador del duelo grupal y el primero en atacar. Al ver su terquedad incluso ahora, McGonagall suspiró para sus adentros. El periodo de ingreso de los alumnos de primer año siempre era el más agotador para los profesores. Estos pequeños, recién liberados de las restricciones familiares, eran obstinados e impulsivos, capaces de volver loco a cualquiera. Esta situación era aún más difícil de manejar. Ambos bandos habían infringido gravemente las normas del colegio, pero uno claramente llevaba la delantera, y un castigo igualitario no sería convincente. Y sin embargo, y su propia casa, a pesar de tener ventaja numérica, había sufrido una derrota aplastante, una derrota verdaderamente humillante. La profesora McGonagall no se atrevió a mirar la expresión de S.P. Tras la desastrosa temporada de Quidditch del año anterior, lo había evitado durante semanas, sintiéndose profundamente avergonzada. No esperaba que fuera tan difícil tan pronto en el semestre y, mientras la profesora McGonagall estaba absorta en sus pensamientos, Ron dudó varias veces, con ganas de contarle que Malfoy le había robado la bola de los recuerdos a Neville y lo había insultado después de clase. Pero eso significaría repetir lo que Malfoy le había dicho a la profesora, humillándose de nuevo en público. Su frágil orgullo no podía soportar más tal vergüenza, así que se tragó su orgullo y bajó la cabeza con angustia. Así, los únicos implicados fueron Soren contra los 6 de Gryffindor, sin involucrar a nadie más. Malfoy suspiró aliviado en secreto, mirando a Sauron, que se había convertido en el centro de atención, con sentimientos encontrados. Sabía sin lugar a dudas que, después de hoy, Sauron volvería a robarse el protagonismo y, un largo silencio precedió a que la profesora McGonagall tomara su decisión con pesar. Sauron Reed, has infringido varias normas del colegio. Participar en duelos no autorizados, usar magia en los pasillos durante los recreos y lanzar hechizos inapropiados contra tus compañeros. Aunque tengas quejas, no deberías resolverlas de esta manera. Por lo tanto, debo tomar la decisión. Slytherin, se te restan 30 puntos.
Hizo una pausa y luego se volvió hacia los cachorros de león de unos 6 años, con una voz cada vez más fría. En cuanto a ustedes, además de participar en el duelo en contra de las reglas, también difamaron a sus compañeros sin motivo. A cada uno se le descontarán 15 puntos, además de una carta de disculpa de 60 centímetros. Escríbanla antes de que termine este fin de semana y entréguenla personalmente en mi oficina. De ahora en adelante, cualquiera que se atreva a usar el honor escolar como excusa para excluir a sus compañeros enfrentará un castigo real. La profesora McGonagall terminó apretando los labios con fuerza, y añadió: los 7 que violaron las reglas escolares esta vez estarán confinados durante 2 días este fin de semana, desde después del almuerzo hasta el toque de queda, para limpiar los trofeos en la sala de trofeos. Espero que este castigo les enseñe lo que es el verdadero honor. ¿Alguien de alguno de los dos bandos tiene alguna objeción? La decisión de castigarlos provocó un alboroto entre la multitud. Sobre todo en el lado de Gryffindor, los pequeños leones dejaron escapar aullidos desesperados, sin atreverse ya a imaginar el trato inhumano que recibirían de sus compañeros mayores al regresar a la sala común esa noche. Las pequeñas serpientes, en su mayoría, rebosaban de alegría. Habían ganado 60 puntos al infligir 90 al enemigo a costa de 30. Y lo más importante, Slytherin había logrado una victoria rotunda, una gloriosa victoria de 1 contra 6. Solo Malfoy estaba realmente indeciso. Sauren, tras perder 30 puntos, seguía 10 puntos por delante, lo que hacía que remontar fuera increíblemente difícil y... ¿Cree que este enfoque es aceptable, profesor S.P.? McGonagall, acorralada, tuvo que hablar con su colega, recordándole también: no creo que debamos sonreír a los alumnos que infringen las normas del colegio, para que no se malinterprete como un estímulo. Al recordárselo, S.P. se dio cuenta de que seguía sonriendo y rápidamente enderezó el rostro. Tiene usted razón, profesor McGonagall, creo que su enfoque es justo. Sin embargo, dudó un instante, repasando rápidamente la situación. Era sabido que Soren había infringido varias normas del colegio. Su iniciativa a intensificar el duelo y atacar primero confirmaba su responsabilidad principal, lo que agravaba aún más la situación. Perderle 30 puntos ya era indulgente, una medida discrecional. Sin embargo, su victoria decisiva contra 6 oponentes, que resultó en la pérdida de 60 puntos para Gryffindor, lo convertía en un héroe absoluto de Slytherin, merecedor de reconocimiento, incluso si, en efecto, había infringido las normas del colegio. Además, Dumbledore le había dicho hacía solo unos días que vigilara de cerca a Sauron, así que bien podía aprovechar esta oportunidad para ocuparse de todo de una vez. Creo que dejarlos seguir por aquí solo causará más conflicto, así que ¿qué tal esto? Se giró hacia Sauron. Arreglaré el confinamiento de los estudiantes en mi casa. Resulta que tengo barriles de ingredientes para pociones que necesitan ser procesados, como babosas con cuernos, así que necesitaré un ayudante. En apariencia, lidiar con babosas es mucho más repugnante que limpiar trofeos, un castigo más severo. Malfoy estaba encantado, observando a Sauron con regocijo ante la desgracia ajena. Sauron ignoró las miradas de los demás, aceptando el entrenamiento con aparente obediencia, pero interiormente sentía que era una buena oportunidad. Después de tantos tratamientos de estimulación, por fin tenía la oportunidad de estar a solas con SP. Había llegado el momento de ganarse su favor. De acuerdo, esta sugerencia tampoco era mala, para evitar más conflictos entre los impetuosos estudiantes de primer año. McGonagall aceptó la sugerencia de SP y se giró para mirar a los pequeños presentes. Muy bien, por ahora basta. Vayan al gran comedor a almorzar. Tienen otras clases esta tarde. Recuerden, Gryffindor no hace excepciones. Si rompen las reglas o molestan a sus compañeros, los castigaré severamente. Sí. Los pequeños leones no se atrevieron a protestar más y se escabulleron junto a la pared, con la cabeza gacha. SP también llamó a las pequeñas serpientes, diciéndoles que se dieran prisa y se fueran también. Después de que la multitud se dispersara, Sauron obedientemente devolvió su varita a los 6 niños traviesos, luego se giró y agarró la mano de Hermione mientras huían. Al ver sus figuras alejarse, McGonagall suspiró con dolor de cabeza. Snape permaneció en silencio, observando a los perdedores abatidos, y una vez más recordó sus días de estudiante. En aquel entonces, en este mismo castillo, los 4 Potter, que merecían morir, jamás se atrevieron a molestarlo a solas. Porque todos sabían que en una situación de 1 contra 1 o incluso 1 contra 2, no tenían absolutamente ninguna posibilidad de ganar. Pero 1 contra 6 sí, eso sí que era una hazaña que no había logrado ni siquiera en aquel entonces. Aunque violaba varias reglas de la escuela y le costaba puntos a la casa, tenía que admitir que Soren lo había hecho bien esta vez. No se debía culpar al vencedor. Le daría algo de ayuda extra durante su castigo, como compensación. La búsqueda de Slytherin era la victoria por encima de todo, independientemente del cumplimiento. Lo más importante era ganar. Mientras pudieran ganar. Sauron Rey de la Biblioteca Mágica. Capítulo 115 Perky. Tus puntos de la casa han bajado repentinamente de forma significativa, ¿tienes alguna pista? Abandonando la escena del conflicto, Sauron llegó a Hermione por un camino lateral, evitando a los otros estudiantes de primer año, tomando una ruta más larga hacia el gran comedor. Cuando solo sus pasos resonaron en el silencioso pasillo, su cuidadosamente construida personalidad obediente se derrumbó, revelando una amplia sonrisa triunfal. Se sentía increíblemente renovado después de la pelea de hoy. No te dejes engañar por esos mocosos. La satisfacción de darles una paliza era irresistible, y te hacía desear poder hacerlo una y otra vez. Lo único malo era no poder darle una paliza a Malfoy con ellos. Él era el mocoso que más necesitaba disciplina, y el culpable del conflicto. Si se presentaba la oportunidad más adelante, Soren estaría dispuesto a lanzarle una pequeña combinación de al menos 3 hechizos, lo que sería un intercambio justo por el nombre de Malfoy. La alegría de Soren, transmitida a través de sus manos fuertemente entrelazadas, llegó a Hermione, haciendo que sus pensamientos fueran aún más caóticos. Por un lado, no solo habían violado las reglas de la escuela, sino que también, en cierta medida, habían perturbado la unidad de Gryffindor. Por otro lado, Soren la había defendido, como un valiente caballero de cuento de hadas, rescatándola de un aprieto. Este sentimiento indescriptible le impedía ser dura con él. Pero y esto solo haría que los rumores entre ellos fueran aún más difíciles de explicar. Absorta en sus pensamientos, de repente notó algo inusual en el roce de sus dedos. Al bajar la mirada, vio que sus manos estaban fuertemente entrelazadas, no como de costumbre entre amigos. Esto era demasiado ambiguo. La señorita Granger, cuya vida emocional era un completo vacío, se quedó inmediatamente perpleja y su cuerpo se tensó. Soren no le dio mayor importancia. Al percibir que disminuía el paso, se giró y preguntó con naturalidad: ¿qué ocurre?
Hermione fingió observar su entorno, evitando su mirada. Después de una larga pausa, dio una excusa poco convincente. Simplemente siento que podríamos haber roto las reglas de la escuela. Al verla aún dándole vueltas al asunto, Soren se rió entre dientes y aprovechó para sermonearla. Hermione, no seas tan dogmática. No olvides que las reglas de la escuela existen para frenar las malas acciones de los estudiantes y guiarlos para que aprendan bien. Mientras lo que hagamos sea correcto, incluso si rompemos las reglas, no tenemos nada de qué avergonzarnos. Mira el castigo que la profesora McGonagall les impuso a ambos bandos. ¿Acaso eso no demuestra que está de nuestro lado? Profesora McGonagall, recordando la repentina aparición de la directora y su imponente presencia, la atención de Hermione se desvió brevemente. Es tan genial. Quiero ser como ella algún día. Buena suerte entonces. Al verla aún soñando con convertirse en directora, ¿qué podía hacer Soren sino sonreír? Poco después, regresaron al primer piso del castillo y estaban a punto de entrar al gran comedor. Hermione, fácilmente avergonzada, no pudo contenerse más y se sonrojó al retirar la mano. Soren no insistió, fingiendo no darse cuenta. Después, ambos regresaron a su sitio habitual, observando la situación mientras comían. Como esta vez habían tomado un camino más largo, los nuevos alumnos de ambas casas ya estaban allí. Soren notó que Harry y Neville seguían sentados juntos, mientras que Ron se había separado de su grupo y seguía con cara de pocos amigos. Los 6 chicos traviesos a los que había disciplinado, sin embargo, estaban acurrucados juntos para resguardarse del frío debido a su experiencia compartida. A lo lejos, Slytherin resonaba con risas y charlas, un marcado contraste con Gryffindor. Pero sabía que esto era solo el preludio. El verdadero terror se desataría cuando los alumnos mayores descubrieran los cambios en la división de las casas. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 73. Con esta expectativa en mente, Sauron instó a Hermione a comer más rápido, temiendo que no tuvieran suficiente para comer si se demoraban. Hermione pensó lo mismo y, con expresión hosca, bebió la leche que Sauron le había servido, murmurando. Perdiendo 90 puntos de golpe, supongo que todos terminaremos castigados. Su predicción pesimista pronto se cumplió. La hora del almuerzo ya había pasado la mitad, y los alumnos mayores que habían empezado a comer temprano se dispersaron, charlando y riendo. Con tanta gente, alguien inevitablemente echaría un vistazo al marcador fuera del gran comedor después de irse, revisando la clasificación de las 4 casas. Lo que vieron destrozó su mundo. Sus casas, que habían estado aspirando al segundo lugar antes del almuerzo, ahora estaban en el último puesto, incluso más abajo que Hufflepuff. Hacía años que no ocurría una situación tan absurda y, tras confirmar que no estaban alucinando, alguien corrió inmediatamente a la mesa de Gryffindor y se llevó a Perky, que intercambiaba miradas coquetas con una chica de Ravenclaw a lo lejos. Perky salió brevemente del gran comedor y regresó 3 minutos después con una furia sedienta de sangre, dirigiéndose directamente a los de primer año. Veo que vuestros puntos de casa han bajado drásticamente. ¿Tenéis alguna pista? Al ver el rostro feroz del prefecto, los de primer año temblaron, delatando su conciencia culpable. A Ron le flaquearon las piernas, casi desplomándose en la mesa. Por suerte, tenía a otros 5 hombres fuertes con él para compartir la carga. De lo contrario, sospechaba que Perky habría sido despiadado. Tras confirmar que la deducción de puntos estaba relacionada con los de primer año, Perky reprimió su ira, forzando unos cuantos saludos amistosos, preguntándoles repetidamente si habían comido lo suficiente e instándolos a regresar rápidamente a la sala común para discutir asuntos importantes. Menos de 15 minutos después de sentarse, los estudiantes de primer año fueron apartados de la mesa. Algunos listos incluso agarraron un par de muslos de pollo, mientras que los menos listos tuvieron que soportar el hambre hasta la hora de la cena. Del lado de Soren, Hermione, que tenía poco apetito, comió rápidamente y ya estaba casi llena. Cuando el prefecto fue a llamarla, le dirigió a Soren una mirada triste y se lamentó. Vas a estar encerrado 2 tardes y noches este fin de semana, y me temo que yo también tendré que pasar 2 mañanas. Dicho esto, corrió hacia el grupo de chicas y siguió a los 2 prefectos. Oh, pobre Hermione. Soren rezó por ella en silencio y disfrutó de su abundante almuerzo a solas. Después del almuerzo, fue temprano al invernadero y encontró un cómodo trozo de césped para leer. La clase de herboristería de la tarde enseñaba cómo lidiar con varias plantas mágicas peligrosas, incluida la vid del diablo. Después de clase, Soren fue al baño abandonado como habían acordado. Cuando llegó, Hermione, que no tenía clases por la tarde, ya estaba esperando afuera, con su carita triste. Sauren, tenemos 2 días de reuniones de orientación para los nuevos estudiantes este fin de semana, incluso estamos ocupados por las mañanas. Perky dijo que si las cosas no mejoran para la semana que viene, las tendremos todas las semanas. Perky es tan malo, exclamó Soren, defendiéndola. No te dieron ningún problema, ¿verdad? Hermione negó con la cabeza. No, no lo hicieron. Después de que la profesora McGonagall les advirtió, los chicos se calmaron mucho y ya no se atrevieron a decir tonterías. Y los prefectos intercedieron por mí, diciendo que quienes traen honor a la casa no deben ser calumniados. Eso es bueno. Parece que valió la pena. Soren charló con ella un rato, haciéndose una idea general de la situación en Gryffindor, luego le guiñó un ojo, recordándole que la hora de la cita se acercaba y que no debía hacer esperar a su nuevo tutor. Pensando en el fantasma de Ravenclaw, Hermione dejó de preocuparse por los problemas de la casa y miró expectante hacia la puerta del baño. Sauron lee la biblioteca mágica. Capítulo 116. Sauron. Contemplad mi camino vulcano. Versión infantil. Toc, toc, toc. Un cortés golpe resonó claramente en el pasillo vacío. Adelante, la voz de Lena llegó desde adentro, melodiosa y agradable. Si no fuera un baño de chicas abandonado, habría sido una escena bastante romántica. Soren pensó para sí mismo, empujó la puerta y se hizo a un lado para dejar pasar primero a la dama. Hermione lo miró sin palabras y entró primero. Esta vez había otras personas en el baño, así que ya no se sentía incómoda estando sola con Soren en el baño y entró con confianza. Después de dar 2 pasos, aminoró el paso. Justo frente a la entrada, frente al lavabo opuesto a la puerta, una elegante noble la observaba en silencio. Tenía un cuerpo fantasmal semitransparente, pero eso no disminuía en absoluto su belleza. Con solo estar allí de pie en silencio, la elegancia que emanaba de su interior bastaba para hacer que uno la deseara. Era tan alta. Esa figura alta y esbelta era justo lo que Hermione envidiaba, igual que la profesora McGonagall. Perdido en sus pensamientos, Soren pasó junto a ella y la jaló suavemente. Los 2 se acercaron a Helena, saludando al fantasma femenino residente de Ravenclaw. Hermione, que la conocía por primera vez, incluso se presentó.
Elena respondió con reserva, todavía usando el título de señorita Grey. Luego, la mirada de Elena se dirigió a Soren, preguntándole qué había estado haciendo estos últimos días. Soren relató brevemente los libros que había leído y sus reflexiones, luego se ofreció con entusiasmo a demostrar un hechizo de fuego, ya que recientemente se le habían ocurrido algunas ideas nuevas. Elena asintió con gracia, guiando a Hermione hacia la puerta, haciendo espacio para el hechizo. Una vez que estuvieron fuera de la vista, Soren dejó su mochila, encontró el lugar más espacioso, alzó su varita y trazó hábilmente un arco triangular. Llama ardiente. A diferencia de su hechizo anterior, esta vez su magia estaba contenida, permitiendo que la llama mágica permaneciera suspendida en el aire. Al agitar su varita, las llamas giraron rápidamente a su alrededor, formando un deslumbrante vórtice. Las llamas saltaban y caían, silbando y flotando sobre Soren, bañando todo el baño en un resplandor rojo ardiente. El aire circundante estaba abrasador por las llamas, dificultando la respiración. Soren apretó los dientes, luchando por mantener su producción mágica y aumentar continuamente la intensidad de las llamas. Hermione, observando desde lejos, parecía preocupada, mientras que los ojos de Elena revelaban un atisbo de sorpresa. Podía ver, por supuesto, que Soren estaba usando un nivel de control muy superior al de los jóvenes magos comunes, extendiendo el tiempo de lanzamiento para acumular poder y lograr una mayor fuerza mágica. Este era un curso que al menos los estudiantes de quinto año estudiaban formalmente, y una de las materias obligatorias para el examen final de magia. Que un estudiante de primer año lo lograra era verdaderamente asombroso. El tiempo transcurría, el anillo de llamas continuaba su danza alegre, pero Soren sentía que estaba a punto de perder el control de la magia. Después de todo, era solo una idea repentina, la primera vez que la usaba, y solo lograba mantenerse firme gracias a su pura fuerza de voluntad. Para evitar que el vórtice de llamas explotara justo encima de su cabeza, apretó el puño derecho, concentrando toda su energía mental y controlando la magia a la fuerza mediante la conexión mágica entre los magos y sus varitas. Con un grito bajo, las llamas que lo rodeaban retrocedieron instantáneamente, concentrándose en la punta de su varita para formar una gran bola de fuego que ardía con un calor intenso. Entonces, balanceó su varita hacia adelante con un poderoso movimiento, y la bola de fuego se transformó en un poderoso cono de llamas, que irrumpió violentamente y abrazó las paredes a 5 metros de distancia. El aire se volvió más denso con el calor, disipando el aire fresco y húmedo. Soren jadeó, sintiendo cómo el agotamiento total se escapaba de su cuerpo. Por suerte, la sensación desapareció rápidamente, una ventaja de no tener una barra de mana. Al verlo detenerse, Hermione y Elena regresaron. Soren tomó el vaso de agua que Hermione le ofreció, bebió un sorbo y miró expectante a Elena, esperando su evaluación. Elena tenía la intención de elogiarlo, pero para no hacerlo parecer arrogante, dijo en contra de su voluntad: para tu edad, es apenas aceptable. Sin embargo, no esperes impresionarme con este nivel. Hermione escuchó su conversación sin pensar, solo para enterarse por Sauron de que se trataba de una prueba de Lady Grey, que le exigía usar un hechizo de fuego aturdidor a cambio de restricciones de estudio más indulgentes y acceso temprano a conocimientos de nivel superior. Por suerte, solo era una prueba. Aunque sabía que no debía darle demasiadas vueltas, el asombroso encanto de Elena aún la inquietaba. Al oír esta evaluación, Sauron no se desanimó. Originalmente, este fue un intento improvisado de imitar el camino del dios del fuego de Lourdes, y dada su insuficiente habilidad y poder mágico, ya era bastante bueno que pudiera lograrlo con éxito. Tras el desastroso fracaso del enfoque experimental, recurrió al enfoque expresivo, primero construyendo una imagen del personaje en su mente y luego imitándola. Actualmente, ha elegido 2 modelos a seguir, Dumbledore y su buen amigo Grindelwald. Ambos son expertos en magia de fuego y han dejado material audiovisual para que Soren lo estudie e imite. Después de que compartiera sus ideas con las 2 damas, Elena guardó silencio, muy impresionada por su éxito al imitar la trama de una película. Si bien la magia es, en efecto, algo idealista, este tipo de dominio mágico derivado de ver películas muggles es un tanto inverosímil. Tras reflexionar durante un largo rato, ofreció otra solución: crear magia mediante la sustitución situacional, accediendo a las emociones ocultas y liberando la verdadera naturaleza de uno mismo. Soren pensó mucho y de repente soltó: ¿te refieres a la escuela del método? ¿Qué es eso?, preguntó Elena, confundida. Ah, no es nada, solo estaba divagando. No te preocupes, entiendo lo que quieres decir, es realmente muy valiosa. Contemplando la leve inspiración en su mente, Soren quiso sumergirse de inmediato en la práctica. Pero sabía que no funcionaría. Para evitar provocar un incendio accidentalmente mientras practicaba el encantamiento de fuego, necesitaba dominar de antemano el encantamiento de manantial de agua y el encantamiento de inmunidad al agua y al fuego. En cuanto a las paredes ennegrecidas, Elena dijo que no se preocupara. Los elfos domésticos mantendrían regularmente las instalaciones públicas del castillo. Sauron, con un objetivo claro en mente, rápidamente comenzó a practicar por su cuenta. Elena, liberando sus manos, comenzó a enseñar a Hermione, quien había venido con Sauron, como habían acordado. Pronto descubrió que Hermione también era una alumna brillante y entusiasta, muy superior a los alumnos de primer año de Ravenclaw de ese año. Esta lección privada continuó hasta el toque de queda. Durante este tiempo, los dos fueron a cenar, donde vieron una atmósfera sombría en la larga mesa de Gryffindor, con cada estudiante de primer año luciendo triste. Cerca del final de la lección, Elena suspiró sinceramente: realmente no entiendo por qué estudiantes tan inteligentes y sedientos de conocimiento como ustedes no fueron seleccionados para Ravenclaw. El sombrero seleccionador debe estar senil. Sauron y Hermione intercambiaron una mirada, se despidieron de su tutor privado y salieron del baño. Sauron Reed y la biblioteca mágica. Capítulo 117. Sauron Reed, un héroe de Slytherin. Eran casi las 9 de la noche, y los pasillos estaban llenos de estudiantes que se apresuraban a la sala común. Sauron y Hermione se mezclaron entre la multitud, discutiendo en voz baja sobre sus estudios. En la escalera, se despidieron con la mano y regresaron a sus casas. 10 minutos después, Sauron siguió al último grupo de estudiantes a la sala común de Slytherin. Tan pronto como entró, vio al prefecto haciéndole señas. Sauron intuyó lo que quería decir y se acercó con una sonrisa. Pero entonces Cassandra se giró, lanzó un poderoso hechizo para amplificar su voz y anunció en voz alta a la multitud en la sala común: atención a todos. El héroe de Slytherin ha vuelto. La conversación en la sala común se detuvo abruptamente y todos los estudiantes voltearon a mirar a Sauron, que estaba de pie junto al prefecto. Entonces, liderados por algunos de los alumnos de mayor rango, aplaudieron a su compañero.
Comparado con el aplauso rutinario de la ceremonia de selección, este fue notablemente más entusiasta, e incluso algunos alzaron sus copas en señal de admiración. Una vez que cesaron los aplausos, la mayoría volvió a sus tareas, y solo unos pocos siguieron prestando atención. Cassandra los ignoró y se volvió hacia Soren, con sus ojos verdes brillando como esmeraldas. Bien hecho, Soren, has asestado otro duro golpe a los Gryffindor. Este aplauso es el reconocimiento de los alumnos de mayor rango. Soren respondió modestamente, alegando que era simplemente para defender su honor y el de sus amigos. El proceso no importa, el resultado sí. Cassandra lanzó otra diatriba de Slytherin, tu conflicto logró restar 60 puntos a Gryffindor, haciendo que sus 2 semanas de esfuerzo fueran inútiles. Oí que el prefecto Perky estaba furioso, haciendo una rabieta incluso antes de regresar a la sala común. Pero puedo entenderlo. Una sonrisa de suficiencia apareció en su rostro, deslumbrando a Soren. ¿Quién lo hubiera pensado? Pensábamos que los alumnos de primer año de este año tenían un salvador que podía cambiar las cosas. Pero en lugar de ser salvadores, son un montón de aguafiestas. Gryffindor comenzó el año escolar con tanto entusiasmo, pero ahora su impulso se ha apagado. Es realmente patético. Mientras decía patético, su rostro estaba lleno de regocijo ante la desgracia ajena, luciendo como toda una mujer malvada. Soren intentó apartar la mirada de su hermoso rostro y añadió, ¿quién dice lo contrario? He oído que Perky es un alumno sobresaliente, que originalmente esperaba liderar a Gryffindor en su regreso. Sí, así es. Es un alumno de sobresaliente en todos los aspectos, solo un poco peor que yo en quinto año, comentó Cassandra con orgullo. Los alumnos mayores de Gryffindor se están esforzando al máximo este año, manteniéndose a nuestro nivel. Quizás el resultado final dependa de tus alumnos de primer año. Ahora mismo, parece que tenemos una gran ventaja. Al decir esto, miró a Soren con los ojos llenos de admiración. Sigue así. Para cuando estés en quinto grado, será la época de las próximas elecciones de prefectos. Basándonos en tu desempeño actual, todos tenemos grandes esperanzas puestas en ti. Aunque esta promesa parecía lejana, Soren la aceptó. Cassandra asintió y, de repente, adoptó un tono más íntimo. Hay algo más. Slytherin siempre es justo con sus recompensas y castigos. Tras tus meritorios servicios, los alumnos de cursos superiores consideraron unánimemente que merecías una recompensa. Pronto sabrás cuál es el premio. Ha sido inspeccionado minuciosamente, así que puedes usarlo sin problema. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 74. De acuerdo. Venga, descansa. Tú también, prefecta Cassandra. Soren se despidió de ella y, como de costumbre, se dirigió al área de descanso de los estudiantes de primer año. Antes incluso de volver a su asiento, vio el premio que la prefecta había mencionado. En su escritorio habitual, había una pequeña montaña de diversos bocadillos y una botella, cerveza. Siguiendo hacia el escritorio, Soren cogió la botella y vio el logotipo y el nombre del producto del bar Cabeza de Cerdo. Resultó ser cerveza de mantequilla, una bebida con muy poco alcohol, que los estudiantes de cursos inferiores también podían beber. Al mirar los bocadillos, se dio cuenta de que este premio era bastante práctico. No era demasiado caro, pero demostraba la consideración de los estudiantes de cursos superiores. Bueno, originalmente había planeado encontrar a algún estudiante de cursos superiores que vendiera artículos pequeños para comprarle algunos bocadillos a ella, pero ahora le ahorraba el trabajo. El problema era que había tantos bocadillos que llenaban todo su escritorio. Sin poder hacer nada, no le quedó más remedio que convertirse en portero y llevar primero el premio de vuelta al dormitorio. Con tantos, probablemente tendría que hacer al menos 3 viajes de ida y vuelta. Justo cuando dudaba, 2 chicos se acercaron y se ofrecieron a ayudar. Soren los miró y vio que eran sus 2 compañeros de cuarto. Comparados con su anterior indiferencia, que habían mantenido para evitar ofender a cualquiera de las partes, ahora estaban mucho más entusiasmados, con un atisbo de expectación en sus ojos. Mano de obra gratuita, bien podría aprovecharla. De acuerdo, entonces gracias. Con la ayuda de sus 2 nuevos reclutas, Soren llevó todos los bocadillos de vuelta de una sola vez, dejando solo la cerveza de mantequilla, con la intención de probar la popular bebida mientras estudiaba más tarde. De vuelta en el dormitorio, les dio las gracias a sus 2 compañeros de cuarto y se ofreció a compartir algunos bocadillos con ellos. Ambos chicos declinaron amablemente, cambiando de tema. Hablando de eso, todavía no nos hemos presentado formalmente, ¿verdad? El chico de rostro cuadrado le sonrió con incomodidad, extendiendo la mano con vacilación. Ansel Marlowe, en realidad, mis padres son magos nacidos de muggles, así que soy mestizo. Al ver que incluso reveló tal secreto para demostrar sinceridad, Soren aceptó amablemente su apretón de manos. Un chico alto y delgado con un aire afeminado extendió rápidamente la mano. Evan Cooper, mi madre también es nacida de muggles, a diferencia de los Malfoy de sangre pura de los que siempre hablan. Soren le estrechó la mano y se presentó. Soren Grey, creo que probablemente soy pura sangre muggle. No lo creo. Ansel, que era más extrovertido, sonaba inseguro. Hemos oído de Malfoy que probablemente eres uno de esos magos que terminaron en el mundo muggle, así que serías considerado mestizo, de lo contrario no te habrían seleccionado para Slytherin. Los labios de Soren se crisparon. No esperaba que Malfoy hablara bien de él en privado, insistiendo además en darle un origen mestizo. El joven amo se estaba esforzando al máximo por salvar las apariencias. No importa. En fin, ya estamos aquí. Es un placer conocerlos a todos. Soren sabía que, tras este comentario cortés, habían roto el hielo y su relación sería mucho más relajada que antes. Este es el impacto positivo de una buena reputación. Al ser un héroe de Slytherin, otros estudiantes ambiciosos se sentirían atraídos espontáneamente por él, dejando de aislarlo como antes. Tras una victoria rotunda en la competición de primer año, incluso podía ganarse a esos 2 compañeros mestizos del grupo de Malfoy y formar el suyo propio. Este es el aspecto interesante de las luchas de poder. Está utilizando su excelente desempeño para romper el bloqueo de la facción de sangre pura y arrebatarle el poder a Malfoy. Se cree que pronto, Slytherin de este año tendrá un nuevo líder. Sauron Ree de la Biblioteca Mágica. Capítulo 118. El fuego de las emociones, el fuego del cuerpo. Un enfoque mejorado del encantamiento de fuego. Después de ganar 2 compañeros que aún no eran verdaderamente leales, Sauron regresó a su escritorio. Entrando en la sala de estudiantes de primer año, observó a sus compañeros con gran interés. Descubrió que, aparte de unos pocos estudiantes cuyas mentes estaban obsesionadas con la supremacía de la sangre pura, todos los demás se habían vuelto amigables, ya no, o mejor dicho, no se atrevían a mirarlo con el mismo desdén de antes. Este era un buen cambio.
En cuanto a Malfoy, que fingía no verlo, considerando que sus esfuerzos finalmente lo beneficiaban, decidió no molestarse con el mocoso esta vez. Regresando a su escritorio, Soren apartó los otros bocadillos que había preparado para ella y tomó casualmente la botella de cerveza de mantequilla. Un trago pequeño después de una victoria. Eso sonaba bastante elegante. Por precaución, revisó el sello de la botella antes de probarla. Aunque Cassandra afirmó haberlo comprobado, después de todo, este era el mágico mundo de los magos, con innumerables pociones. Ser precavido nunca estaba de más. Tras una inspección minuciosa, confirmando que la botella estaba sin abrir, abrió el corcho con confianza. Con un suave chasquido, densas burbujas llenaron cada recoveco de la botella, saliendo rápidamente. Sin querer atraparlas con la boca, Soren vertió la cerveza de mantequilla en un vaso previamente preparado. Al ver el vaso medio lleno de burbujas densas, lo levantó y lo agitó suavemente. Inmediatamente, un maravilloso aroma a mantequilla y caramelo llenó el vaso. Al dar un sorbo, bajo la densa espuma yacía un rico aroma. La untuosidad de la mantequilla y el amargor de la cerveza estaban perfectamente equilibrados, y el caramelo la transformaba en una bebida refrescante y dulce. No era de extrañar que tantos magos, jóvenes y viejos, la disfrutaran. Era una bebida muy buena, y el contenido de alcohol era insignificante, por lo que no afectaba a sus estudios. Tras un breve descanso, Soren sacó papel y un sobre y empezó a escribirle a ella y a la directora Brent. Necesitaba dedicarle especial atención a la carta de ella, teniendo en cuenta la sensibilidad propia de las chicas jóvenes. Tardó media hora en terminarla y luego empezó a elegir los regalos para acompañarla. Ranas de chocolate, un dulce popular en el mundo mágico. Llevaría varias cajas. Varitas de regaliz, plumas de azúcar, chicle super bubble gum, pasteles con forma de olla y algunos de estos dulces tenían efectos especiales, así que tendría que anotarlos. Intentó meter un poco de cada tipo de dulce en su mochila, pero el último le dio dolor de cabeza. Grajeas de todos los sabores de Bertie Botti, sin duda son divertidas, pero pueden ser un desastre cuando fallan. Recordando su desafortunada experiencia de haber sido golpeado por ellas en el tren, Soren hizo una pausa y luego metió las grajeas de todos los sabores de Bertie Botti en su mochila, con la esperanza de hacer reír a ella. Tras terminar su carta a casa, era hora de estudiar. Soren despejó su mente de distracciones y se concentró en el conocimiento que había aprendido de Elena ese día. Ella le había recordado que para lanzar hechizos poderosos, no necesariamente necesitaba una situación o experiencia específica, podía basarse en otras emociones similares. Desde el principio supo que las emociones y los sentimientos podían influir significativamente en la magia, especialmente en hechizos de alto nivel como la maldición imperdonable y el encantamiento Patronus. Por lo tanto, esta influencia sin duda podía aplicarse a los hechizos de fuego. De todas las emociones, la que más fácilmente se asociaba con el fuego era, sin duda, la ira. Casi todos han experimentado la furia que genera la ira, en mayor o menor medida. Usar esta emoción negativa para impulsar hechizos de fuego debería, en teoría, aumentar su poder explosivo y su fuerza destructiva. Pero si se enfurecía cada vez que usaba un hechizo de fuego, se asemejaría al camino de la magia oscura, y con el tiempo podría afectar su mente. Abrió el manuscrito mágico de Soren Reid, anotó sus inspiraciones y las marcó. Podían ser referenciadas, pero no basadas en emociones negativas. Habiendo encontrado un avance, su inspiración fluyó libremente. Pasión no, eso es demasiado suave. Es enfurecido. Enfurecido ciertamente puede ser fuego, más fuerte y más enfocado que la pasión, con una sensación de abandono temerario. Usado en un hechizo de fuego, debería hacer que las llamas sean más concentradas y penetrantes. El deseo puede ser fuego, otorgando a las llamas mágicas una sensación de ardor, mejorando la penetración y el daño sostenido. Coraje también puede ser fuego, y uno extremadamente positivo además. El fuego del coraje podría ser efectivo contra la magia oscura. Celos y arrogancia y venganza estos son demasiado negativos. Su poder puede ser fuerte, pero no son la mejor opción. Fuerza vital y la voluntad de sobrevivir. Este sería un fuego primigenio, instintivo, que se fortalece en situaciones desesperadas. Impulsado por esta emoción, el fuego podría poseer propiedades purificadoras o exorcistas, con efectos adicionales sobre criaturas oscuras como el infernal. Pensando en esto, incluso consideró incorporar emociones como la alegría y la felicidad a los hechizos de fuego. Pero la idea de atacar a los enemigos con fuego mientras experimentaba alegría y felicidad simultáneamente le parecía algo siniestra. No le parecía del todo correcto. De repente, las opciones para mejorar los hechizos de fuego se multiplicaron, llenando a Sauron de entusiasmo. Era una lástima que no pudiera practicar hechizos en la sala común, de lo contrario, le encantaría verificar rápidamente su conjetura. Quizás sí, recordó rápidamente el horario de mañana. Estaría confinado por SLP desde la tarde hasta la noche, y no tenía a nadie que lo acompañara por la mañana. Bien podría invitar a Elena de darle una lección privada en el baño. Con ella allí, la amenaza de la prisión se reduciría a un nivel aceptable, y también podía crear la ilusión de que no estaba evitando deliberadamente al prisionero. Eso debería estar bien. Encontraría una oportunidad para enviarle a Elena un mensaje cifrado mañana por la mañana. Volviendo al presente, Sauron agarró su bolsa del costado, abrió el bolsillo lateral, rebuscó un poco y sacó una bolsa y de grajeas de todos los sabores de Bertie Botti sin terminar. Sí, la misma bolsa, que había abierto en el expreso de Hogwarts. Ni en su vida pasada ni en esta había desperdiciado comida, aunque comer ese bocadillo le había dejado una cicatriz psicológica. Siempre guardaba las sobras. Ahora, sacando de nuevo la bolsa de grajeas de todos los sabores de Bertie Botti, la sacudió ligeramente y vio bastantes grajeas rojas dentro. Solo verlas le trajo de vuelta esa sensación de ardor que había sentido antes. Rápidamente tomó un sorbo de su bebida para calmarse, pero lo que estaba pensando era, las sensaciones físicas ciertamente pueden afectar los hechizos. Una persona que está ardiendo, con la garganta palpitando y sintiendo que está a punto de escupir fuego, el hechizo de fuego que desate será completamente diferente al que lanzaría cuando esté tranquila. Esto y también es un enfoque un tanto poco ortodoxo, pero el daño no es tan grande como las emociones negativas. A lo sumo, dañará tus papilas gustativas. Tomando su pluma, anotó. La leche endulzada debe prepararse con anticipación para este método. Así, sus ideas mejoradas para el encantamiento de fuego estaban completamente formadas, esperando solo la prueba práctica. Sauron Reed, la Biblioteca Mágica. Capítulo 119. El contraataque moribundo de Malfoy. Mientras Sauron estaba ocupado investigando los misterios de la magia, muchas personas en la sala común estaban hablando de él.
Este estudiante de primer año, que solo había estado allí durante 2 semanas, había mostrado repetidamente hazañas asombrosas, dejando una profunda impresión en los estudiantes de cursos superiores, quienes inconscientemente le prestaban atención. A medida que se intercambiaba información, los notables logros de Sauron durante las últimas 2 semanas se hicieron más conocidos. Estos incluían, pero no se limitaban a recibir elogios unánimes de todos los profesores, ganar más de 50 puntos por sí mismo. Recibió una atención especial del director SP, quien lo acompañaba y le brindaba orientación individual en cada clase de pociones. Y derrotó él solo a 6 alumnos de primer año de Gryffindor. Usaba varios hechizos de segundo año y se rumoreaba que dominaba el encantamiento de invocación, un hechizo aprendido en 4º año. Siempre mantenía su lugar en la mesa larga de Gryffindor, sin que nadie lo desafiara. Su horario era impecablemente disciplinado. Iba a la biblioteca después de clase todos los días, estudiaba hasta altas horas de la noche en la sala de estudiantes de primer año y siempre era el primero en levantarse a la mañana siguiente, un ciclo que se repetía sin cesar. Charlaba y reía con el distante prefecto de 5º año, inspirando envidia y celos en los demás. Muchos estudiantes de cursos superiores, seguros de sí mismos, comparándose con los estándares de Sauron, se sentían muy inferiores a este estudiante de primer año y una figura tan asombrosa ejercía una presión inmensa no solo sobre los estudiantes de primer año, sino también sobre los de cursos superiores. Sin embargo, el lado positivo era que este asombroso estudiante de primer año pertenecía a Slytherin. Con él, la probabilidad de ganar la Copa de las Casas este año, logrando un 7º título consecutivo, aumentó significativamente. Una gloria compartida por todos los estudiantes de Slytherin. Especialmente para los alumnos de 7º año, que habían ganado durante 6 años consecutivos y anhelaban un 7º, sería motivo de orgullo para toda la vida. Por lo tanto, prestaban especial atención a los novatos como Sauron, que podían traer gloria a la academia, incluso más que a los herederos de familias de sangre pura. Malfoy se encontraba en ese momento en una situación incómoda, rodeado de gente, pero sintiéndose ignorado. El noble heredero de la familia Malfoy había sido derrotado una vez más por un mestizo malvado y astuto y, lo que era aún más exasperante era que todos sus esfuerzos anteriores solo habían contribuido a la fama del otro, lo cual era lo más intolerable. Desde la infancia hasta la edad adulta, nunca antes había sido humillado de esta manera. Esto era simplemente acoso escolar. Sauron era demasiado malvado. Con razón lo habían seleccionado para Slytherin. Malfoy estaba a la vez enfadado y ansioso, pero también, en cierto modo, secretamente satisfecho. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 75. Tras restarle esos 30 puntos, la diferencia entre él y Soren era de solo 10, por fin no tan insuperable. Con un poco de planificación, tal vez podía cambiar el rumbo. Pensando en las desagradables noticias que había oído al mediodía, Malfoy se negó a quedarse de brazos cruzados. Se levantó bruscamente y, entre las miradas desconcertadas de los demás alumnos de primer año, se dirigió a la sala de los alumnos mayores. Crabbe y Goyle estaban a punto de seguirlo cuando los detuvo con naturalidad. No hace falta que vengan. Voy a ocuparme de un asunto personal. Al llegar rápidamente a la sala de los alumnos de 6º año, Malfoy, confiado en la reputación de su familia, consiguió concertar una reunión privada con uno de los chicos que llevaba la insignia de prefecto. Los dos caminaron juntos hasta un rincón tranquilo. La mirada de Malfoy se posó en el rostro del alumno mayor, de tez algo morena y rasgos que denotaban un aire rudo. Hola, Capitán Flint, tengo algo que me gustaría comentar con usted. Al ver que mencionaba específicamente su identidad como capitán de Quidditch, Marcus Flint arqueó una ceja y respondió: Draco Malfoy, ¿verdad? Solo dilo, te escucho. Quizás no le había puesto esa cara a ningún otro estudiante de primer año, pero Malfoy era claramente una excepción. Malfoy miró a Soren y luego se decidió de nuevo. Capitán Flint, debe haber oído hoy que Gryffindor hizo una excepción y dejó que Harry Potter, un estudiante de primer año, fuera el buscador. Lo oí, y también oí que has estado diciendo que ganaste ese concurso de vuelo. No lo digo en serio. Todos lo vieron. Afirmó Malfoy. Eso es lo que intento decir. Harry es un jugador de Quidditch con el que la profesora McGonagall haría una excepción, y yo. Su tono se volvió aún más decidido, soy mejor buscador que él. Contribuiré aún más al equipo de Slytherin, lo prometo. Marcus entendió. ¿También quieres unirte al equipo en tu primer año? Pero ya tenemos un excelente buscador, tu compañero de 7º año, Terence Hicks. Sí, lo conozco. He preguntado por ahí. Malfoy asintió rápidamente y luego cambió de tema. Pero tú mismo lo dijiste, es un estudiante de 7º año. Inevitablemente se centrará más en los exámenes finales de magia y no podrá dedicar todo su tiempo libre a la práctica de Quidditch. Yo soy diferente. Quizás tengas razón, pero debo decir que, a menos que él mismo te ofrezca un puesto titular, incluso si te unes al equipo, lo más probable es que solo seas un suplente. Ya sabes por qué. Marcus estuvo de acuerdo con él, pero no tenía intención de ayudar. ¿Por qué iba a persuadir a un estudiante de 7º año de mal genio para que renunciara sin ningún beneficio real? Solo un tonto haría algo tan estúpido. Malfoy, por supuesto, también lo sabía, e inmediatamente ofreció una solución. ¿Crees que una carta de recomendación de mi padre podría hacerle cambiar de opinión? Marcus vaciló, sin responder de inmediato. Poniéndose en el lugar de Terrence, probablemente habría sentido la tentación. Era la recomendación del viejo Malfoy, lo cual sería increíblemente útil para encontrar trabajo después de graduarse. Tras unos segundos de silencio, asintió. Creo que estará de acuerdo. El problema es que, después de todo, eres un recién llegado. Como capitán del equipo, tengo que ser responsable de todo el equipo. No puedo simplemente dejarte ser el buscador. ¿Y si traigo mi propio dinero, quiero decir, la última escoba voladora? Malfoy sonrió. Eso podría compensar parcialmente tu falta de experiencia, pero... Quiero decir, puedo patrocinar a cada jugador del equipo con la última escoba voladora, por supuesto, en nombre de mi padre. De esa manera, la mejora general en la fuerza del equipo debería compensar mi falta de experiencia, ¿verdad? Malfoy lo interrumpió, activando su poder financiero. Marcus guardó silencio, comenzando a hablar. Capitán Flint, usted también asumió la capitanía este año. Creo que, al igual que yo, está ansioso por la victoria. Nuestra fuerza combinada sin duda aumentará considerablemente las posibilidades de victoria del equipo. Cuando se gradúe, le pediré a mi padre que le dé una carta de recomendación, aunque con sus extraordinarias habilidades, tal vez ni siquiera la necesite. Malfoy lo colmó de elogios y le hizo una promesa en privado, y el efecto fue fenomenal. Creo que no es imposible.
Los ojos de Marcus brillaron. Este tipo de ascenso excepcional de un estudiante de primer año al equipo requiere la firma del director. ¿Qué le parece esto? Yo redactaré la solicitud ahora mismo y usted hablará con X. Si no tiene objeciones, podemos enviar la solicitud directamente al director mientras aún tenemos tiempo. Los ojos de Malfoy se iluminaron. Sin problema, espere mis buenas noticias. Soren lee la biblioteca mágica. Capítulo 120. Logro desbloqueado. Talento emergente, novato estrella. Poco después, Snape, que estaba rememorando el pasado en su oficina, fue abordado por 3 estudiantes de Slytherin. Tras conocer su propósito, tomó impacientemente el formulario de solicitud y lo echó un vistazo, luego miró a Malfoy. ¿Crees que puedes con el buscador? ¿Sabes? X ha ocupado este puesto durante 3 años y ha ayudado a la casa de ganar 3 campeonatos de temporada de Quidditch. X, elogiado, infló el pecho y pareció orgulloso. Entonces recordó la carta de recomendación y, con cierta vacilación, usó sus estudios como excusa, diciendo que estaba dispuesto a dar un paso atrás y formar sangre nueva para el equipo. Marcus intervino, enfatizando que las nuevas escobas voladoras patrocinadas por Malfoy beneficiarían enormemente al equipo, ayudándolos a ganar y obtener más puntos para la casa. Debido al padre de Harry, el propio Snape no estaba entusiasmado con el Quidditch e incluso tenía algunas opiniones negativas. Sin embargo, el torneo tuvo un impacto significativo en la Copa de las Casas, así que tenía que tomárselo en serio. Podía intuir las segundas intenciones de Malfoy. Simplemente quería seguir compitiendo con Sauron y, a ser posible, volver a ser el centro de atención. Esto no era malo. Slytherin siempre fomentaba la competencia. Además, era mejor para Malfoy estar en el centro de atención que para Harry. La idea de que Harry pudiera convertirse en su maldito padre, brillando en Quidditch, ganando gloria y atrayendo chicas, incomodaba profundamente a Snape. Dado que ese era el caso, no había necesidad de dudar. Lo que McGonagall hizo, él también lo haría. Firma. Pero había una condición. X, quiero que supervises personalmente el entrenamiento de vuelo de Malfoy hasta que sea lo suficientemente competente para el puesto antes de permitirle jugar como titular. Entendido, director, déjemelo a mí. Respondió X en voz alta. Bueno, ya puedes irte. No dejes que el entrenamiento de Quidditch interfiera con tus estudios. Entendido. Los 3 se marcharon emocionados, devolviendo la paz a los desconsolados. Tras su partida, Snape lanzó con impaciencia un encantamiento de cerradura sobre la puerta del despacho, impaciente porque nadie lo molestara. Sentado en el cómodo sillón, respiró el aire fresco, pero el calor en su corazón aún no se disipaba. El duelo entre los chicos de Slytherin y los de Gryffindor, el amor entre los chicos de Slytherin y las chicas de Gryffindor, después de tantos años, reapareció ante sus ojos, reapareció en aquella escuela de antaño. Y luego estaba aquel chico que había sobrevivido milagrosamente y, con los mismos ojos verde esmeralda que su madre, pero con el mismo cabello negro y desaliñado que su odioso padre, un grotesco monstruo de Frankenstein, cosiendo lo que más amaba y odiaba y, seguía siendo y el hijo de Lily. Lily, si ella no hubiera sido seleccionada para Gryffindor, o si él hubiera sido más fuerte y sobresaliente, ¿habría sido diferente el final? Desde que llegaron los alumnos de primer año, tales dudas habían persistido en su mente, sin dejarle paz. Lily. Tras otro suspiro, Snape tomó el vaso de cerveza burbujeante y lo bebió a grandes tragos. Desafortunadamente, era cerveza de mantequilla, una bebida con un contenido de alcohol insignificante. Como maestro de pociones que buscaba estabilidad y agudeza mental, debía mantenerse alejado del alcohol, haciendo que incluso un momento de adormecimiento y placer fuera un lujo. Solo esta leve dulzura era su último consuelo. Antes de que comenzara el amargo sueño, Snape organizó tareas para los estudiantes que irían a su detención al día siguiente, y luego, cansado, se dirigió a la sala de estar contigua a su oficina. Mientras tanto, en la sala común de Slytherin, Soren seguía inmerso en el placer del estudio, completamente ajeno a la desesperada lucha de Malfoy. De hecho, incluso si lo supiera, no le importaría. Ese tonto de Malfoy, ¿de verdad creía que la brecha entre ellos se había acortado? Había tomado la iniciativa de restar 60 puntos a Gryffindor, lo cual, por supuesto, era ganar honor para la casa. Así que la diferencia real entre ellos no se había reducido, se había ampliado a 100 puntos. Durante las 2 semanas restantes, dormiría hasta tarde todos los días, y Malfoy no podía ganar. Ja, qué niño tan tonto. Continuó estudiando hasta las 2:30 de la mañana. Considerando que estaría ocupado todo el día siguiente, Soren decidió tomar un baño para recompensarse. Se recostó en el agua tibia y confortable. Comió los bocadillos patrocinados por sus compañeros mayores, charló un rato con su querida Rita y finalmente recordó el sistema inútil y dormido durante tanto tiempo. Esta porquería y suspiro, ni siquiera se molestó en maldecirla. Si no se hubiera acordado ocasionalmente de que tenía un sistema, el sistema de logros habría sido prácticamente inexistente y, pensándolo bien, él mismo se encargó de desbloquear los logros, y el sistema solo le decía enhorabuena, has completado otro logro. Después de completarlos, e incluso eso era algo que se había imaginado. Por suerte, las bonificaciones por logros funcionaban correctamente, de lo contrario habría cuestionado seriamente su existencia. Mientras refunfuñaba, abrió el panel de logros, mirando primero sus tareas a corto plazo. Me encanta leer el lanzador de hechizos experto, que progresaban sin problemas y se esperaba que se desbloquearan en un mes. También desbloqueó un nuevo logro para hechizos mejorados. Novato en mejora de hechizos, progreso 1/3. Esta serie de logros era significativamente más fácil que las demás, al menos no era solo una multiplicación directa por 10. Luego estaban los logros de reputación. Después de este duelo 1 contra 1, saltó 2 niveles y desbloqueó uno de los logros. Logro verde, talento emergente, Casa Slytherin. Descripción. En la Casa Slytherin, todos los estudiantes conocen tu nombre, muchos han oído hablar de tus hazañas y eres el tema de conversación de la casa. Los estudiantes de cursos superiores tienen grandes expectativas puestas en ti. Comienzan a creer que serás una figura importante en la futura gloria de Slytherin. Mejora. Buena reputación, esta casa. Efecto. Una buena reputación es en sí misma una mejora. No solo te brinda más oportunidades de colaboración, lo que facilita que te conviertas en un miembro clave en los proyectos de equipo, sino que también te da más autonomía y apoyo de recursos en las actividades de la casa. Más importante aún, esta reputación es como una llave que abre la puerta a la sabiduría de los superiores y veteranos de la casa. Evaluación del sistema. Como un estudiante estrella de primer año en la casa Slytherin, has demostrado lo que realmente significa excelencia a través de tus acciones. En el futuro, que sigas manteniendo esta humildad y trabajo duro, haciendo que la gloria de Slytherin brille aún más gracias a ti. El sistema de logros decía tanto y tonterías.
Soren no estaba seguro. Esta buena reputación parecía útil, pero no había una forma real de monetizarla. Después de tanta charla, al final, todavía tenía que trabajar duro él mismo y, sería mejor si 100 galeones cayeran del cielo. Al menos podría usarlos para comprar ingredientes para pociones. El sistema inútil, tan inútil como siempre. Mirando los otros logros que aún no había desbloqueado, Soren sintió una profunda responsabilidad. Se levantó, usó magia para lavar las manchas de agua de su cuerpo y se lanzó a su siguiente tarea, dormir. La salud es la base de todo. Necesitaba un buen descanso para prepararse para la lucha de mañana. Acostado en la cama, rezó en silencio para que el profesor Sven no lo decepcionara, haciéndole lidiar con babosas con cuernos todo el día y Soren lee la biblioteca mágica. Capítulo 121 extendiendo una mano amiga al Salvador atribulado. 14 de septiembre, el segundo fin de semana del nuevo año escolar. El cielo estaba claro y sin nubes. Sin embargo, una atmósfera sombría se cernía sobre la larga mesa de Gryffindor, haciendo infeliz a cada pequeño león. Hoy, inusualmente, nadie durmió hasta tarde. Todos llegaron temprano para desayunar en el gran comedor. Porque estas tres comidas, desayuno, almuerzo y cena probablemente serían sus únicos momentos de felicidad restantes hoy. El resto sería reflexión y crítica interminable si el pensamiento de la pesadilla que se avecinaba los hizo mirar del otro extremo de la larga mesa, donde, en esa esquina, estaba sentado el villano que les había traído tantas derrotas, Sauren Red. Después de la aplastante derrota de ayer, los dos prefectos analizaron la situación por ellos y se dieron cuenta desesperadamente de que era una batalla que estaban destinados a perder. No tenían ninguna posibilidad contra Soren. Un estudiante de primer año que llevaba allí solo 2 semanas podía lanzar tantos hechizos con tanta destreza, incluyendo el encantamiento de invocación y un encantamiento relámpago que había aprendido de alguna manera. Era simplemente increíble. Por eso, no se atrevían a expresar su enfado hacia Soren, solo intentaban matarlo con la mirada. El efecto y por supuesto, fue uno. Perky, que había acompañado personalmente a los estudiantes de primer año a su última comida, también observaba a Soren, profundamente preocupado por este nuevo alumno de la casa rival que había provocado repetidas derrotas a Gryffindor. Era demasiado sobresaliente. Ni siquiera él mismo en aquel entonces habría podido hacerlo tan bien, y sin embargo era el enemigo y esa Hermione y suspiro, da igual, mejor no hablemos de ella. Perky aún sentía un temor persistente al pensar en haber sido convocado y reprendido por la directora McGonagall la noche anterior. No se había imaginado que su intención inicial de crear un enemigo externo y fortalecer la cohesión del colegio casi provocaría una división entre los estudiantes de primer año. Tras mirar fijamente a Soren un rato, bajó la cabeza con irritación, mirando a su hermano menor que tenía delante. Las palabras de crítica le rondaron por la cabeza varias veces, pero las reprimió. Al comprender la causa y el efecto del conflicto, se dio cuenta de que en realidad no era culpa de Ron. Era toda culpa de Malfoy. Su boca era tan sucia. Perky ya respiraba con dificultad, furioso, después de escuchar lo que Malfoy había dicho de los demás alumnos de primer año, y mucho más del impulsivo Ron. Pensando en las miserables experiencias de su hermano menor estos últimos días, quiso ofrecerle algunas palabras de consuelo, pero entonces recordó cuántos puntos le había restado a la escuela. Sus dos hemisferios cerebrales chocaron, y lo que salió fue el emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 76. Cómete la comida, no te quedes ahí parado. Piensa antes de actuar impulsivamente la próxima vez, no dejes que los demás te manipulen siempre. Y yo. Ron respondió bruscamente, desgarrando su muslo de pollo frito en un ataque de rabia. Realmente esperaba que Perky se fuera pronto y dejara de estar detrás de él como si fuera un prisionero. Al ver que lo estaba apoyando y que Ron seguía sin apreciarlo, los puños de Perky se endurecieron de nuevo. Después de defender pacientemente a Ron por un rato, haciéndoles saber a los Slytherin a lo lejos que los Weasley no estaban solos, no pudo soportar más a su estúpido hermano pequeño y volvió a su asiento para comer. Decidió que este tipo de coreografía para su hermano debía dejársela a los gemelos. De todos modos, estaban aburridos todo el día, y Ron les hacía más caso y probablemente. Por un lado, Perky estaba de mal humor con su estúpido hermano pequeño. Por otro lado, Sauron también daba la bienvenida a su salvador de la infancia que necesitaba terapia psicológica. En ese momento, Harry aún no era la figura formidable que algún día se enfrentaría a Voldemort. Cuando se encontraba ante dificultades que no podía manejar, instintivamente recurría a sus amigos. Tras su distanciamiento con Ron, Neville, Sauron y Hermione, sentados en fila, se convirtieron en sus confidentes más cercanos. Al ver a Harry acercarse con expresión vacilante, Sauron supo que estaba en problemas. Dado que su mayor enemigo era Voldemort, no estaría de más cultivar cierta buena voluntad con el Salvador. Así que Sauron le dio un suave codazo a Neville, sugiriéndole que cambiara de asiento con Harry temporalmente. Una vez que Harry se sentó, Sauron preguntó, ¿qué pasa entre tú y Ron? ¿Discutieron? Eso era exactamente lo que Harry quería decir, y con una sonrisa irónica, le contó sus problemas. Yo mismo no entiendo muy bien qué pasó, así que quería pedirles consejo. Durante la clase de vuelo el otro día, la profesora McGonagall me llamó aparte, ¿verdad? Oh, gracias. Sauron le sirvió un vaso de zumo, y él y sus dos amigos se unieron al drama. Harry humedeció su garganta con el zumo, picoteó algunos bocados más de su plato y continuó. La profesora McGonagall me llevó a ver al señor Oliver Wood, el capitán de Quidditch de Gryffindor. Le dije, ¿he encontrado un buscador? Exclamación de cierre. Era evidente que estaba imitando el tono de la profesora McGonagall, algo que Harry recordaba perfectamente. Neville y Hermione ya habían oído la noticia por los gemelos que la estaban difundiendo, pero era la primera vez que conocían los detalles, y escucharon con atención. Sauron, por cortesía, mostró sorpresa y chocó las copas con él en señal de felicitación. Harry se esforzó por controlar su expresión, sin querer parecer demasiado engreído, pero no pudo reprimir la curva ascendente de sus labios. Wood se alegró muchísimo al oír la noticia, porque Gryffindor necesitaba urgentemente un buscador. Al principio quería llevarme al campo para una prueba, pero estaba en clase y no podía ausentarse mucho tiempo, así que me llevó con el hermano gemelo de Ron y les encargó que se hicieran cargo del asunto. Todo salió a la perfección. Reconocieron mi talento y dijeron que sería el mejor buscador. La profesora McGonagall también dijo que mi talento para volar lo heredé de mi padre. Solía ser un excelente jugador de Quidditch. Soren lo entendió ahora. Que reconocieran su talento era solo una cosa. Lo que realmente hizo feliz a Harry fue esa última frase. Era como su padre, el pariente al que tanto anhelaba pero del que tenía pocos recuerdos reales. Enhorabuena. Parece que pronto te veremos brillar en el campo de Quidditch, bromeó Soren.
Bueno, y intenté no frenar a mis compañeros. Tienen más experiencia que yo, dijo Harry con modestia, mientras una sonrisa amarga volvía de repente a su expresión anterior. Luego, durante ese tiempo, estuve aprendiendo los fundamentos del Quidditch con los gemelos y no volví a clase. Cuando corrí al gran comedor a la hora de la cena para contarle a Ron la buena noticia, de repente se enfadó y no sé por qué. Y los 3 oyentes guardaron silencio. Todos habían presenciado el conflicto y, junto con las palabras de Harry, casi les dieron ganas de llorar por Ron. Acababa de ser atacado de frente por Malfoy y luego su mejor amigo lo remató. Su arrebato emocional era comprensible. Después de que completaran la información que le faltaba a Harry, él también se quedó sin palabras. Yo no sabía que eso había pasado antes, y Ron no me lo quería decir. Incluso El Salvador tenía sus momentos de impotencia. Más tarde, me convirtió en su asistente de duelo y nuestra relación mejoró un poco. Pero a la mañana siguiente, después de que los gemelos Weasley fueran anunciando que yo estaba a punto de convertirme en un nuevo jugador y que el equipo definitivamente brillaría este año, Ron me ignoró de nuevo y... Soren Greer y la biblioteca mágica. Capítulo 122. El perspicaz Soren Greer. Hoy pobre Ron. Soren sintió una punzada de compasión por él. El sensible orgullo de este chico había sido pisoteado repetidamente. No era de extrañar que fuera tan irascible y quisiera pelear al menor conflicto. Después de comprender toda la historia, Soren reflexionó un momento y decidió darle a Harry la guía adecuada. Era tanto para ganarse su buena voluntad como porque, antes de que él mismo hubiera madurado, necesitaba que Harry se pusiera al frente y atrajera la atención de Voldemort. Actualmente, ya había roto una esquina del trío. Si Ron y Harry también se peleaban, ¿no estaría El Salvador luchando solo? Eso no sería bueno. ¿Quién sabía cómo se torcería el plan? Con esto en mente, Soren comenzó a ofrecer consejos correctivos, guiando pacientemente a Harry. Creo que ahora entiendo la situación, así que déjame ayudarte. Primero, piensa en cómo era Ron cuando lo conociste por primera vez. Harry estaba un poco confundido, pero aún así cooperó con sus consejos. La apariencia de Ron, cabello rojo, alto y delgado, con algunas pecas en la cara, y así, tenía una mancha en la nariz. Pensé que era muy amigable, y no me rechazó porque venía del mundo Muggle. Rápidamente nos conocimos y nos llevamos bien. Después de escuchar la descripción de Harry, Soren sonrió y negó con la cabeza. Me alegra que te enfoques en las cualidades internas, eso es bueno, pero de lo que quería hablar era precisamente de la apariencia externa. ¿Apariencia externa? Sí, no me andaré con rodeos, después de todo, yo también estuve allí, comenzó a describir Soren. Me di cuenta de que Ron llevaba un uniforme escolar de segunda mano que le quedaba mal en la ceremonia de selección, y su varita también era de segunda mano con el núcleo sobresaliendo. Y su mascota Scabbers, recuerdo que dijo que era una mascota que Percy había tirado. Por estos detalles, puedes deducir que la situación financiera de su familia era un poco ajustada. ¿Y tú? Soren dirigió la conversación hacia Harry. Me di cuenta de que tu mesa estaba llena de bocadillos, el Buenival que compraste era uno de los tipos de huevos más caros, y todos tus libros de texto y útiles escolares nuevos indican que no pareces tener problemas de dinero, ¿verdad? Harry vaciló y asintió. No sabía que mis padres me habían dejado una herencia tan grande en Gringos. ¿Y resulta que eres muy generoso y estás dispuesto a compartir con tus amigos? Por supuesto. Harry asintió de nuevo, pensando que no era algo malo. Sin embargo, Soren dio la respuesta opuesta. Ese es el problema. Ron es pobre y tú eres rico. Cuando compartes cosas con él por bondad, él no puede corresponder, lo que hace que vuestra relación sea desigual, tal vez incluso como una limosna para personas sensibles. Pero nunca lo había pensado así. Exclamó Harry, con la boca abierta de asombro, y se giró bruscamente para mirar a Ron a lejos. Tras unos segundos, se dispuso a levantarse y hablar con Ron al respecto. Soren lo detuvo. Sé que no lo habías pensado, y probablemente Ron no sea tan mezquino, pero esta relación desigual inevitablemente hará que pierda la compostura y era su orgullo. Y ese es solo un factor secundario. La verdadera razón principal es probablemente la inmensa presión de sus hermanos mayores. He oído que los Weasley tienen 2 exalumnos que ya se han graduado, y ambos son muy brillantes. Debido a la presencia activa de los gemelos Weasley, Harry lo sabía. Sí, yo también lo he oído. Su hermano mayor, Bill, es el jefe del consejo estudiantil. Su segundo hermano, Charlie, es el capitán de Quidditch. Y su tercer hermano, Percy, es prefecto. Los gemelos Weasley también sacan excelentes notas y son el alma de la fiesta en casa. Son muy populares. Neville y Hermione, al oír esto por primera vez, también se sorprendieron. La familia Weasley era increíblemente poderosa. Todos pertenecían a la élite. Entonces comprendieron el significado más profundo de las palabras de Soren. Comparado con esos 5 hermanos excepcionales, Ron era, en efecto, bastante ordinario en todos los sentidos. Un apellido prestigioso sin duda beneficia a las futuras generaciones, pero también conlleva más escrutinio y comparaciones. Cualquiera en la posición de Ron, con los deslumbrantes logros de sus 5 hermanos mayores ante sus ojos, sentiría una presión inmensa. Además, ¿tiene un buen amigo llamado Harry Potter? Yo. Soren no respondió y continuó. El renombrado Salvador, siempre rodeado de un aura, el centro de atención. Eres rico, famoso y admirado, y ahora tienes un talento excepcional para volar, a punto de convertirte en el buscador más joven de la historia, destinado a ser una estrella en la escuela. Creo que, para Ron, podrías ser la versión perfecta de sí mismo con la que sueña. Pero él no eres tú, y sois compañeros de clase y de habitación, recordándole constantemente sus imperfecciones. Y luego está el mal hablado Malfoy, que encendió la presión que Ron había acumulado desde el comienzo del año escolar, finalmente. ¡Bang! Juntó las manos y luego las lanzó hacia afuera, imitando la explosión de un barril de dinamita. Ron, bajo demasiada presión, se quedó, o, debería decir explotó. Pobre Ron, esta vez fue la exclamación de Hermione. Al oír esto, Harry lo entendió todo. Sus acciones involuntarias, combinadas con el excelente desempeño de sus hermanos, habían estimulado el orgullo sensible de Ron, causándole una presión excesiva. Nunca imaginó que a veces las buenas intenciones pudieran herir. Abrumado por la culpa, Harry ni siquiera pudo comer e inmediatamente quiso encontrar a Ron y explicarle todo. Pero Soren lo detuvo de nuevo. No digas estas cosas en público, es fácil empeorar las cosas. Ve a buscar a los gemelos más tarde y pregúntale a Ron qué le gusta, conversa con él o jueguen algunos juegos durante el recreo, simplemente saca algo a la luz. Ser seleccionado para Gryffindor demuestra que no le falta valentía, y creo que esa valentía lo ayudará a reconocer y aceptar sus imperfecciones y a crecer. Aplausos. Excelente análisis y plan de mediación. Creo que debería darle a Slytherin 5 puntos para fomentar la amistad y la ayuda mutua entre compañeros.
Acompañado de aplausos, una voz vieja pero poderosa resonó repentinamente detrás de ellos. Soren se giró y sintió un hormigueo en la nuca. Director Dumbledore, ¿qué le trae por aquí? Oh, no. ¿Cómo podía aparecer este anciano de la nada? No se había percatado de nada. Los otros tres también saludaron rápidamente al director. Dumbledore sonrió con buen humor. No hay necesidad de estar tan nervioso. Simplemente pensé que hacía buen tiempo hoy y planeaba salir a dar un paseo y tomar un poco de aire fresco. Al verlos charlando tan alegremente, me acerqué a unirme. No esperaba escuchar un análisis de personalidad tan brillante. Es bastante sorprendente, Sauron. Probablemente esté relacionado con mi educación. Donde crecí hay niños de todas las edades, y a menudo hay pequeños conflictos y fricciones que necesitan mediación, explicó Sauron con calma. Dumbledore le dirigió una mirada profunda con sus ojos brillantes, su rostro aún con esa sonrisa pacífica. Ya veo. Eso es bueno. Tienes la sabiduría para ver a través de los corazones de las personas. Debes usarla para el bien. Bueno, niños, debería irme ahora. Trabajé horas extras ayer para tener tiempo de salir a dar un paseo. Adiós, director. Los cuatro se despidieron de él al unísono, viendo al director de cabello y barba plateados salir del gran comedor. Sauron lee la biblioteca mágica. Capítulo 123. La invitación de Cho Chang y el director incivilizado. El temperamento del director Dumbledore sigue siendo tan bueno. Las palabras de Harry fueron secundadas por Hermione y Neville. Soren mantuvo su sonrisa profesional, calmando sutilmente su corazón asustado. La repentina aparición de ese señor blanco era aterradora. Por suerte, no había dicho nada inapropiado. Con sus emociones alteradas por la llegada de Dumbledore, Harry no estaba tan agitado como antes y decidió seguir el consejo de Soren de reconciliarse con Ron en privado. Tras terminar rápidamente el desayuno, los leones de Gryffindor estaban a punto de regresar a la sala común para su castigo. Por lástima, Soren decidió acompañarlos. Claro que su principal propósito era hacerle compañía a la taciturna Hermione. No había podido viajar con él los 2 últimos días. Harry y Neville, siendo perspicaces, regresaron al grupo de los otros leones, evitando ser los terceros en discordia. Soren y Hermione se quedaron al fondo del grupo, susurrando entre ellos. Mientras charlaban, Hermione comentó, es mucho más fácil para los chicos llevarse bien. Incluso si se pelean, se disculpan y se reconcilian rápidamente, sin guardar rencor. Soren la miró, recordando un famoso chiste de su vida pasada sobre las residencias femeninas. 4 chicos podían crear fácilmente 5 chats grupales, maestros de las permutaciones y combinaciones. ¿Qué? ¿Tienes conflictos con otras chicas? Hermione pensó un momento y luego negó con la cabeza levemente. No pasa nada, me llevo bien con las chicas, como mucho me toman el pelo un poco. Recordando la situación de la historia original, Soren seguía algo preocupado y le ofreció un consejo útil. Una amistad basada únicamente en pedir prestados deberes y charlar no es suficiente. Mira a Ron, tuvo un enfrentamiento con Malfoy y mucha gente lo apoyó. Esa es la ventaja de tener muchos amigos. Creo que deberías hacerte más amiga también, para que podáis ayudaros mutuamente si lo necesitáis. Hermione lo miró rápidamente, con los labios temblorosos, pero se contuvo. Se sentía agraviada. Aparte del tiempo libre entre las 8 de la noche y la hora de acostarse, estaba en clase o correteando con Soren. ¿Cómo iba a tener tiempo para hacer otras amigas? Soren, ajeno a todo, preguntó mientras caminaban. Mi sugerencia es que empecemos con un tema común. ¿De qué suelen hablar ustedes, chicas, además de estudiar? Hay tantas cosas y Hermione ladeó la cabeza, pensativa. Cosméticos, ropa de moda, todo tipo de artilugios mágicos, juegos de magia populares, bestsellers, noticias del colegio y bueno, eso es todo. En realidad, a las chicas también les gustaba hablar de chicos y chismes amorosos, pero a ella siempre la molestaban por esos temas, lo que la avergonzaba al hablar de ellos con Soren. Soren no le dio mucha importancia, adoptando la naturaleza estudiosa de Hermione y analizando los temas. Rápidamente se dio cuenta de que, dada su personalidad, probablemente no le interesaban mucho la mayoría, dejando solo una opción. ¿Qué bestsellers? Hermione pensó un momento y preguntó, ¿has oído hablar de Gilderoy Lockhart? Es un autor famoso en el mundo mágico, y su libro recién publicado, Liberándose de Fantasma, cuenta la historia del exorcismo de fantasma de Bandón. No lo he leído, pero Parvati dijo que las descripciones emocionales del libro son increíblemente detalladas, casi impensables para un autor masculino, y que también tiene muchos consejos útiles sobre la defensa contra las artes oscuras. Lo recomienda encarecidamente. Parece que varias chicas de mi curso lo han leído, y todas hablan maravillas de él, comentando sobre él todo el tiempo. Incluso dijeron que querían tomar prestadas las publicaciones anteriores de Lockhart de la biblioteca, pero, por desgracia, ya están todas prestadas. Gilderoy Lockhart. Soren fingió pensar, pero casi se echó a reír. Claro, las descripciones emocionales eran detalladas. Entonces no era su propia experiencia, probablemente se la había robado a alguna víctima femenina. Pero realmente no se esperaba que el profesor estafador fuera ya tan famoso a estas alturas. Pensándolo bien, tal vez sería bueno que Hermione probara sus libros de antemano. Él lo había desenmascarado, avisándole a Hermione para que no volviera a caer en las redes de ese profesor impostor. Ese charlatán que solo sabía sonreír y lanzar hechizos de olvido solo servía para conseguirle unas cuantas cartas autografiadas de profesores, facilitándole así el acceso a la sección prohibida. Ahora que lo mencionas, dijo Hermione, creo que he oído a otros estudiantes hablar de él también. Como es un bestseller de un autor famoso, ¿por qué no pides prestado un ejemplar? Aunque no aprendas nada, al menos tendrás algo de qué hablar con las demás chicas. Habiendo asistido recientemente a la sesión de análisis de Ron, Hermione comprendió de inmediato su preocupación por ella, respondiendo con una mezcla de dulzura y autosuficiencia. Ya lo sé, no soy Ron, sé manejar las relaciones interpersonales. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 77. Eso fue lo que dijo, pero recordó que Parvati tenía una colección completa de los bestsellers de Lockhart, que ella misma se había comprado. Podría pedirle uno prestado más tarde para pasar el tiempo en la reunión de denuncia. Durante su conversación, llegaron a la torre de Gryffindor. Soren no pudo seguir adelante, así que se despidió de Hermione con la mano, llevándose su carta a casa para pedirle al mensajero que la entregara. Luego fue a la lechuza, jugó un rato con Bulgia y le pidió que llevara sus cartas y el paquete de merienda para ella. El mensajero recogió el paquete fácilmente, le arrulló un par de veces y se fue volando. Habiendo completado su tarea semanal, Soren regresó al castillo principal y accidentalmente se perdió en la escalera mecánica, terminando inesperadamente cerca de la torre de Ravenclaw.
Como habían acordado con Elena, podrían encontrarse en esa zona si surgía alguna circunstancia especial. Elena fingiría deambular por la zona a la hora de las comidas. Después de todo, como fantasma femenina, era demasiado llamativo que fuera al gran comedor 3 veces al día. Ahora era el momento de poner en práctica este acuerdo. Soren sacó su sencillo mapa y, siguiendo la ruta que Elena le había indicado, comenzó a buscarla. Inesperadamente, antes de encontrar a Elena, se encontró primero con Zankyu. Cuando se encontraron, ella estaba charlando y riendo con varias compañeras mientras regresaban a la torre de Ravenclaw. Al ver a Soren, lo saludó cordialmente y luego pasó junto a él. Tras dar una docena de pasos, pareció recordar algo y, entre las risas de sus compañeras, regresó corriendo, invitando a Soren a hablar en privado durante unos minutos. Naturalmente, Soren, siendo un caballero, aceptó la invitación de esta hermana hada. En un rincón apartado, Zankyu preguntó de buen humor: Soren, ¿estás libre el próximo domingo? ¿El próximo domingo? ¿Pasa algo? Preguntó Soren, desconcertado. No es nada, solo una pregunta casual. No pasa nada si no tengo tiempo. Cuanto más lo decía, más curioso se ponía Soren. Debe haber algo, ¿no? ¿Qué es? ¿No lo sabes? ¿Debería saberlo? Y está bien, considéralo una pequeña sorpresa. Lo descubrirás cuando llegue el momento. Desayunemos y se siente un poco apresurado, ¿qué tal a la hora del almuerzo? Iré a buscarte entonces, recuerda invitar también a Hermione, adiós. Después de decir estas palabras aparentemente aleatorias, Cho-Zan corrió de regreso con sus compañeras, espantando a las chicas que aún la estaban molestando. Soren miró fijamente su figura que se alejaba, incapaz de recordar nada especial sobre el próximo domingo. ¿Qué tiene de malo el 22 de septiembre? No es como si fuera Joel, no podía entenderlo, pero a juzgar por la actitud de Cho-Zan, no parecía ser nada particularmente importante. Simplemente dejó de pensar en ello y continuó buscando a Elena para que le diera clases particulares. Mientras tanto, el director de la prisión, que estaba dando un paseo, accidentalmente se adentró en la ciudad natal de Soren, el orfanato Brent. Soren Reed y la biblioteca mágica. Capítulo 124. El misterio de los orígenes de Soren Reed. Londres, Beaumont. Adyacente al río Támesis, esta es una zona relativamente poco desarrollada en el sureste de Londres. Hace décadas, era principalmente un lugar de artesanías y barrios marginales. Incluso en 1991, mucho después de haberse transformado en una zona industrial, todavía existía cierto grado de pobreza. No es de extrañar que el orfanato privado construido aquí no fuera muy rico. A lo lejos, la vieja y oxidada verja de hierro estaba cubierta de parra virgen. Detrás de la verja había un solitario edificio de 4 pisos. Las paredes se estaban desconchando y desmoronando, dejando al descubierto los ladrillos rojos que había debajo. Varias ventanas tenían grietas en los cristales, apenas sujetas con cinta adhesiva. Era sábado por la mañana, y los niños iban y venían. Vestían ropa sencilla de segunda mano, algunos incluso llevaban gorras de repartidor de periódicos, corriendo y riendo en pequeños grupos hacia las calles cercanas. Esta escena le recordó a Dumbledore el orfanato donde había llevado a Ridley años atrás. Estas similitudes pesaban mucho en el corazón del anciano. Las cosas malas suelen ocurrir en la oscuridad y la pobreza. Esto no era superstición, sino la cruda realidad que distorsiona y destruye a la humanidad. Oh. Dumbledore exhaló un largo suspiro, ajustándose la túnica con la fresca brisa matutina, y lanzó un encantamiento de ilusión perfecto sobre sí mismo. A diferencia de aquellos encantamientos de ilusión a medias, la combinación del mago más grande de la era moderna y la varita de Sauco hacía que este hechizo fuera casi perfecto. No importaba cuánto se moviera, no dejaría rastro, como si se hubiera desvanecido por completo del mundo. Bajo esta perfecta invisibilidad, Dumbledore sonrió, evitando a los niños, y entró en el orfanato Brent. Aunque era la primera vez que estaba allí, había leído los recuerdos de Snape de antemano y conocía el lugar. Llegó fácilmente al despacho del director y llamó suavemente. Toc, toc, toc. Adelante. Dentro del despacho de la directora, exhausta por las tareas del inicio del curso, levantó la vista y encontró la puerta vacía. ¿De quién era esta broma? Incluso se habían metido con ella y, la directora apretó los dientes, se puso de pie con una mezcla de rabia e impotencia, preparándose para cerrar la puerta. Justo cuando iba a dar un paso, antes de que su pie tocara el suelo, se asombró al ver a un anciano de pelo y barba plateados emerger de la luz de la mañana. Su cuerpo parecía solidificarse, como una deidad descendiendo a la tierra. Sus pensamientos se confundieron brevemente, pero entonces se dio cuenta de que probablemente se trataba de un miembro del mundo mágico, que utilizaba una sofisticada forma de invisibilidad. El siguiente pensamiento fue: Sauron había causado problemas, y el personal de la escuela de magia había venido a llamar a la puerta. ¿Por qué no le sorprendía en absoluto y...? Tras aparecer, Dumbledore se giró y cerró la puerta, diciendo con suavidad: Disculpe la interrupción, señora Brent. Soy Albus Dumbledore, director del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La directora se quedó atónita. Soren se había metido en un buen lío esta vez. El mismísimo director había venido a llamar a su puerta. Lo iban a expulsar. Rápidamente esbozó una sonrisa, con la esperanza de interceder por Soren. Bienvenido, director Dumbledore. Por favor, tome asiento. ¿Té o café? Dumbledore, observando el despacho del director, se acercó y se sentó frente a ella, haciendo un gesto con la mano en señal de rechazo. No tiene por qué estar nerviosa, señora Brent. No estoy aquí para interrogarla. De hecho, justo antes de irme, felicité a Soren y le di algunos puntos extra. Por cierto, el té negro está bien, añádale azúcar. La directora suspiró aliviada y rápidamente le sirvió al director una taza de té negro con 3 terrones de azúcar. Dumbledore permaneció en silencio, negando con la cabeza repetidamente. La directora añadió 2 terrones más, lo miró, luego añadió 2 más, lo miró, hasta que los terrones de azúcar en la taza se amontonaron formando una pequeña montaña. Finalmente, Dumbledore sonrió. Gracias por el detalle, soy goloso. La directora quiso preguntarle por su salud, pero considerando que el director era mucho mayor que ella y además poseía magia, se abstuvo de dar consejos innecesarios. ¿Y qué te trae por aquí esta vez? Solo para charlar, respondió Dumbledore con suavidad. El rendimiento de Sauron en la escuela es sobresaliente, y es excepcionalmente aplicado, lo que despertó mi curiosidad, así que adelanté un poco su visita a casa. No se preocupe, es parte del trabajo docente habitual. Ya veo, entonces me siento aliviado.
Puedes hacerme cualquier pregunta que tengas. Soren creció en nuestro orfanato, y los antiguos empleados conocemos bien su carácter. Es un buen chico. La directora suspiró aliviada y volvió a hablar bien de Soren. Dumbledore sonrió discretamente, charlando con la directora sobre el pasado de Sauron y su excelente desempeño en la escuela, haciendo que la conversación pareciera una visita informal a casa. Una vez que la directora se relajó, Dumbledore usó el té como excusa para una breve reflexión. Si era posible, prefería juzgar a los demás mediante la conversación y la observación en lugar de confiar en la legilimancia. Como centenario experimentado, su comprensión de la naturaleza humana era lo suficientemente profunda como para revelar la verdadera naturaleza de la mayoría de las personas. La directora que tenía delante, a sus ojos, era del tipo que parecía severa pero poseía un corazón compasivo, algo parecido a la profesora McGonagall. Pero Sauron, él era demasiado especial. Tan especial que Dumbledore a menudo recordaba a Voldemort 50 años atrás, cuando aún era estudiante. Eran tan parecidos, ambos talentosos, encantadores, con un autocontrol y una compostura muy superiores a su edad, y con la habilidad de leer el corazón de las personas. Incluso su pasado compartido en un orfanato le produjo una sorprendente sensación de déjà vu que le resultaba difícil ignorar. Para evitar que se repitiera la tragedia y que otro señor oscuro emergiera de Hogwarts, no tuvo más remedio que invadir la privacidad de la directora usando legilimencia para obtener la información más fidedigna. Señorita Brent, ¿puedo hacerle algunas preguntas más sobre Sauron? El viejo director, graduado de Gryffindor, nunca se quedaba de brazos cruzados. Una vez que tomaba una decisión, actuaba de inmediato. Dejó su taza de té, alzó la cabeza y miró fijamente a los ojos de la directora. Ella estaba a punto de responder cuando vio esos brillantes ojos azules, casi luminosos, tras sus gafas de media luna, y quedó instantáneamente cautivada. Dumbledore sacó su cuaderno, dejó que la pluma escribiera automáticamente y comenzó a hacer preguntas. Primera pregunta, los verdaderos orígenes de Sauron. ¿Cómo llegó a este orfanato? ¿Quién le dio su nombre? ¿Sabes algo sobre sus padres? La legilimancia convencional, por supuesto, no requiere tal guía. Basta con el contacto visual para leer los verdaderos pensamientos de la otra persona, estudiando sus ideas, emociones y recuerdos. Pero este método de lectura forzada supone una carga considerable para el sujeto, especialmente cuando el objetivo es un mugle. En este punto, se puede utilizar un método de guía similar a la hipnosis para reducir la carga mental, recopilar información rápidamente y hacer que el proceso sea lo más suave posible. La decana era sin duda una persona común y corriente. No tenía poder contra Dumbledore y le dijo la verdad. Sauron era un niño verdaderamente lamentable. No sé cómo puede haber padres tan crueles en el mundo, abandonándolo cerca de un orfanato cuando era un recién nacido, sin siquiera darle una prenda vieja para que no pasara frío. Si no hubiera sido por el buen tiempo de finales de julio y porque un policía lo encontró y nos lo trajo, podría haber muerto. Lo llamé Sauron Reed. Vi lo delgado y frágil que era, como si una ráfaga de viento pudiera llevárselo, pero se negaba obstinadamente a llorar o quejarse, así que lo llamé Sauron Reed, con la esperanza de que fuera fuerte. Más tarde, creció sano y fuerte, convirtiéndose en el niño más sensato e inteligente de nuestra zona. Eso es todo lo que sabemos sobre sus orígenes. Durante los siguientes 11 años, sus irresponsables padres no volvieron a aparecer. Muchas familias quisieron adoptarlo, pero él las rechazó a todas. Tras escuchar el misterio de los orígenes de Sauron, Dumbledore no pudo evitar suspirar. Con la edad, uno se vuelve más compasivo y resulta difícil soportar el sufrimiento ajeno. Sauron Reed era, en efecto, un niño lamentable. Abandonado al nacer, nunca había conocido a sus padres biológicos, carecía de identificación e incluso su nombre se lo había puesto la directora. Esto planteaba una nueva pregunta. ¿Era un mugle puro o descendiente de magos que se habían separado de la comunidad? Probablemente sería muy difícil averiguarlo y resolver un problema solo conducía a otro. Dumbledore negó con la cabeza y continuó haciendo preguntas, verificando las indagaciones previas de SP para asegurarse de que no se pasara nada por alto. Este interrogatorio reveló un nuevo detalle. Antes del inicio del curso escolar, Sauron había organizado en secreto un pequeño grupo y había pronunciado un brillante discurso ante la directora, haciendo hincapié en su asesinato universal e invencible, la Trinidad de Protección para Menores /Magos. Este niño y Dumbledore, usando su superior legilimencia, visualizó ese recuerdo en primera persona, frente al elocuente Sauron. Y entonces, comenzó a sentir dolor de cabeza. Había trabajado en Hogwarts durante más de 60 años. ¿Qué clase de niño problemático no había visto? Pero un niño como Sauron, tan joven y a la vez tan consciente de su ventaja de estatus y ventaja de edad, y tan claramente estratega para poner a prueba los límites de las reglas y leyes, es realmente una rareza. La astucia y sofisticación detrás de sus acciones son mucho más problemáticas que los errores cometidos por ignorancia o impulsividad. Llamarlo el más rebelde no sería una exageración. En este punto, Dumbledore coincidía plenamente con la idea inicial de la directora. Sauron sabía demasiado, no como un niño, sino como un prodigio. Y un prodigio, además, con un talento extraordinario, siempre sabiendo cuándo avanzar y retroceder, siempre manteniéndose dentro de los límites de las reglas, sin dejar lugar a críticas. No, y este último punto aún no era seguro. Necesitaba ver su organización secreta con sus propios ojos. Con suerte, no estaba incitando a huérfanos a cometer actos malvados. Después de casi media hora archivando todos los registros de inteligencia relacionados con Sauron, Dumbledore finalmente revisó la memoria de la directora y anunció que la visita de domicilio había concluido con éxito. Rechazó cortésmente la invitación de despedida de la directora, pero en realidad no se marchó. En cambio, se acercó a varios otros miembros del personal superior para verificar indirectamente la información proporcionada por la directora, y llegó a la conclusión de que, a ojos de todo el personal del orfanato, Soren era un niño obediente y sensato. Aunque tuvo conflictos con otros niños después de comenzar la escuela primaria, fue para detener o corregir su mal comportamiento. El emperador mágico que surgió de Hogwarts capítulo 78. Esto alivió un poco la ansiedad de Dumbledore, pero solo un poco. Un maestro del disfraz. Esta era una de las impresiones negativas que Ridley le había dejado. En la escuela, Ridley había engañado fácilmente a todos los profesores excepto a sí mismo, ganándose elogios unánimes. Y Sauron era tan inteligente y astuto, casi impropio de un niño, pero poseía la identidad de un niño. ¿No era eso un disfraz ingenioso? Sauron Reed, la biblioteca mágica. Capítulo 125. Dumbledore. ¿Qué señor oscuro eres? Con esta preocupación en mente, Dumbledore lanzó el encantamiento desilusión y llegó al cuarto piso del orfanato, encontrando la base de la organización secreta. Tal como había dicho la directora, originalmente era un aula vacía.
Más tarde, Sauron de alguna manera convenció a los otros niños, haciéndolos obedientes, sensatos y ansiosos por aprender. El aula fue restaurada a su función original, convirtiéndose en un lugar donde los niños estudiaban diligentemente de nuevo. A través de las ventanas de cristal ligeramente desgastadas pero relucientes, Dumbledore vio a un grupo de adolescentes sentados en pupitres ordenados, rascándose la cabeza mientras estudiaban. Había 20 niños y niñas, que conformaban una parte significativa del orfanato. Sus maestros y bueno, eso no es del todo correcto. La niña solo mantenía el orden, probablemente como una asistente de enseñanza. Dumbledore la reconoció, la mejor amiga de Sauron, ella. En los recuerdos de la directora, a menudo los veía a ella y a Sauron inseparables, lo que le causaba una constante preocupación por su mal comportamiento a tan corta edad y, tenía 10 años este año y, teóricamente, si tenía talento mágico, debería estar asistiendo a Hogwarts el próximo año. Pero no parecía tener ese nombre en el libro de admisiones. Como la mejor amiga de Sauron, esta linda niña sería un buen sujeto de investigación. Pero era demasiado joven. Usar legilimencia en ella se sentía como un crimen y, el dilema de Dumbledore no duró mucho, ya que otro objetivo más adecuado salió solo del aula, aparentemente dirigiéndose al baño. Antes de que Sauron formara su pequeño grupo, los niños mayores del orfanato ciertamente tenían líderes. Creo que uno se llamaba Sean. Dumbledore lo siguió en silencio y, en un rincón desierto de la escalera, lanzó legilimencia sobre el robusto muchacho que estaba a punto de entrar en el instituto. Una vez más, desde la perspectiva del chico, vio recuerdos de Sauron. Era finales de agosto, el día antes de la matrícula, en esta aula tan vacía, donde Sauron, acompañado por ella, hizo una entrada imponente, acorralando a los chicos dentro. En ese momento, Sauron ya era experto en el uso del encantamiento de abrir cerraduras y el encantamiento de levitación, un talento verdaderamente asombroso. La primera parte del conflicto hizo que las cejas de Dumbledore se crisparan, especialmente cuando vio a Sauron estrangulando a Sean, suspendiéndolo en el aire, con el rostro enrojecido. Por suerte, fue un malentendido, no una mala intención. En la segunda mitad, el brillante discurso de Sauron también lo distraía con frecuencia, recordándole a otro viejo amigo. Ambos poseían un fuerte carisma personal, aparentemente nacidos para liderar. Cuando Sauron dejó tatuajes mágicos en los antebrazos derechos de los chicos y nombró a la organización secreta Ouroboros, Dumbledore casi perdió el control de su expresión. Sin duda, era digno de ser un estudiante de Slytherin. ¿Tanta gente obsesionada con las serpientes? Como amigo íntimo del famoso alquimista Nicolas Flamel, las habilidades alquímicas de Dumbledore eran igualmente impresionantes, y sin duda conocía los múltiples significados simbólicos representados por el símbolo Ouroboros. Incluso la piedra filosofal, la única de su tipo en el mundo, contiene el elemento de Ouroboros. Y su fénix, Fawkes, con su capacidad de regeneración, es también una manifestación del concepto de bucles infinitos. La elección del nombre a la organización por parte de Sauron no carecía de ambiciones. Efectivamente, lo que siguió fueron las 3 prohibiciones de la organización Ouroboros. No a las luchas internas, unirse contra los enemigos externos, mantener el aprendizaje, prohibir las drogas y el juego, guardar secretos, actuar en secreto. Tras escuchar la detallada explicación de Sauron sobre las 3 prohibiciones, en persona, Dumbledore sintió por fin un alivio. Aunque las acciones de Sauron fueron en cierto modo deliberadas, al menos sus intenciones iniciales no eran malas. Simplemente quería usar la magia para encontrar una salida para los huérfanos en apuros. Incluso si hubo alguna violación de la ley, eso era asunto del Ministerio de Magia, no de él, el director. Pero, la lealtad y la determinación de los miembros de Ouroboros entrenados bajo estas 3 prohibiciones son, por decirlo suavemente, inaceptables. Inculcar tales ideas a los huérfanos desde pequeños, ¿qué pretende conseguir? Sin discriminar la sangre mugre, sino uniéndola, ciertamente no se parece a los 2 señores oscuros anteriores. Si de verdad quisiera hacer algo grande, sería mucho más peligroso que ellos. Usar el poder mágico para crear una fuerza en el mundo Muggle, solo pensarlo le provocaba dolor de cabeza de Dumbledore. Este Sauron no es un estudiante problemático cualquiera, necesita una disciplina estricta. Con tal talento e inteligencia extraordinaria, quién sabe qué tipo de desastre catastrófico podría causar si su pensamiento fallara algún día. Es una suerte que se haya matriculado en Hogwarts y no en Durmstrang. De lo contrario, bien podría ser otro Grindelwald, aún más aterrador, replicando fácilmente la revolución mágica de antaño. Esta vez, él no solo tendrá un ejército de santos, sino también una guardia Muggle como el Ouroboros. Noi, con las habilidades proféticas de su viejo amigo, ¿acaso no podría haber previsto a un pequeño mago tan excepcionalmente especial como Sauron? Si lo hubiera hecho, dada su personalidad y definitivamente no se habría quedado de brazos cruzados. La idea de su viejo amigo encarcelado en Nuremberg le heló la sangre a Dumbledore. Reaccionando, tomó una firme decisión. No podía permitir que Sauron se descontrolara. El decadente mundo mágico no podía permitirse otro señor oscuro con poderes sobrehumanos. Por supuesto, la violencia y la intimidación eran inaceptables. Ya había aprendido la lección con Ridley. Tras copiar la marca del Ouroboros de Sauron en su cuaderno, Dumbledore alteró los recuerdos de Sean, devolviéndole una vida cotidiana tranquila. Miró por última vez el aula. Dumbledore no molestaba a los demás niños, al menos por ahora, no se habían desviado del buen camino. Estudiar con diligencia, ya fuera en una escuela de magia o en una escuela Muggle, era lo más importante para los alumnos. Esta excursión había revelado inesperadamente mucha información importante. Antes de partir, tenía que preparar contramedidas. Con un movimiento rápido, se apareció directamente en la parte trasera del orfanato, encontrando el claro apartado rodeado de flores, según el recuerdo de Sean. Se decía que a Sauron siempre le gustaba estar solo allí. Tras una rápida inspección, confirmando que no había nada inusual, Dumbledore sacó su varita de Sauco y comenzó a lanzar un hechizo. No se apresuró a recitar, sino que caminó lentamente alrededor del borde del claro, la punta de la varita de Sauco trazando una tenue línea azul plateada en el suelo con cada paso. Cuando hubo recorrido todo el círculo, se había dibujado silenciosamente un límite circular completo. Se detuvo, tocando suavemente el punto de inicio de la línea de luz con la varita de Sauco, y susurró: solidificar círculo. Una onda invisible se propagó desde la punta de la varita, expandiendo rápidamente el límite y cubriendo silenciosamente todo el orfanato. Dumbledore retrocedió unos pasos, mirando hacia el edificio principal del orfanato. El edificio bajo el gris se erguía silencioso bajo la luz de la mañana, cada ventana brillando como una hilera de ojos centelleantes. Alzó su varita de nuevo. Hechizo de detección.
Con un movimiento fluido y poderoso, una luz tenue, casi imperceptible a simple vista, salió disparada de la punta, dividiéndose en 4 en el aire y aterrizando con precisión en las 4 esquinas del edificio. La luz fluyó entre los ladrillos por un instante, luego se desvaneció silenciosamente, como si nada hubiera sucedido. Este hechizo actuaba como un rastro, creando una red invisible que cubría todo el orfanato. Cualquiera que lanzara un hechizo dentro de esta área, ya fuera magia oscura o un hechizo común, sería registrado por el círculo de detección. A continuación, llegó el núcleo de todo el círculo. Dumbledore regresó al centro del claro y apuntó la varita de Sauco verticalmente hacia el suelo. Cerró los ojos, concentrando su mente en un solo pensamiento cristalino: el aura de la magia oscura. Era algo que conocía demasiado bien. 46 años atrás, la había sentido en lo alto de la torre de Nurmendar. 30 años atrás, lo había percibido en Ridley, quien había regresado a House para solicitar un puesto en defensa contra las artes oscuras. Recientemente, lo había olido en el turbante del profesor Quirrell en el despacho del director. Era pútrido y pegajoso, como aguas residuales que se filtraban de un sótano olvidado. Por muy bien disimulado que estuviera, dejaría una huella inconfundible. Dumbledore pronunció unas sílabas en silencio. Un destello de luz ámbar surgió repentinamente de la punta de su bastón, como un pequeño sol que se hunde en la tierra. La luz no se disipó, sino que se extendió a lo largo del límite azul plateado a ambos lados, como si alguien hubiera encendido lámparas simultáneamente en cada centímetro del anillo de luz. Cuando todo el límite estuvo iluminado, una tenue cortina de luz envolvió todo el orfanato. La cortina era tan fina que resultaba completamente imperceptible a menos que se observara con atención. Se trataba de una barrera de detección de magia oscura modificada. Cualquier magia oscura que entrara en el territorio del orfanato, ya fuera el aura de magia oscura que portaba el visitante, una maldición lanzada dentro del orfanato o incluso objetos peligrosos hechos con magia oscura, activaría una reacción de la barrera. Cuando el aura de magia oscura es baja, solo la registra el círculo mágico. Cuando el aura es lo suficientemente alta, le avisará personalmente, recordándole que venga a comprobarlo. Con este sistema, no hay necesidad de preocuparse de que Sauron cause problemas durante las vacaciones. Dumbledore echó un último vistazo a la pantalla de luz. Se estaba desvaneciendo gradualmente hasta desaparecer por completo en la penumbra, como si nunca hubiera existido. Solo él sabía que esos ojos seguían allí, velando por el orfanato sin descanso. Tras marcar la ubicación, Dumbledore suspiró suavemente. Por ahora, esto debería ser suficiente. No podía vigilar a ese niño problemático las 24 horas del día. Tenía que administrar Hogwarts, dirigir la Orden del Fénix, investigar los secretos de Ridley, e incluso podía tener que protegerse de un viejo amigo que podía escapar en cualquier momento. Esto era todo lo que podía hacer y, con suerte, no llegaría el día en que necesitara usarlo. Ocultación y, el último hechizo ocultó todos estos arreglos. A menos que uno poseyera una competencia extremadamente alta en magia de detección, un mago común no sería capaz de detectar el círculo mágico que él mismo había establecido. Habiendo logrado todo esto, Dumbledore finalmente pudo irse, regresando a Hogwarts cansado. Sauron ree la biblioteca mágica. Capítulo 126. La primera nota de aprobación del profesor Amor de Voldemort. Un poco antes. Hogwarts. Sauron no sabía que su casa había sido asaltada, pero también se encontró con sus propios problemas. Tras encontrar a Helena, intercambiaron miradas, se hicieron una señal y comenzaron a caminar a cierta distancia hacia el baño abandonado. Al llegar al cuarto piso, se topó inesperadamente con Quirrell, quien había llegado allí accidentalmente. Sauron sintió un escalofrío recorrerle la espalda, se le erizó el vello. Este Voldemort era demasiado osado. No había estado allí tomando el té hacía solo un par de días, y hoy se atrevía a subir sigilosamente al cuarto piso para curiosear mientras Dumbledore no estaba. Si hubiera podido, habría querido fingir que no lo había visto y darse la vuelta. Pero la realidad era que ya se habían visto, e incluso Quirrell se detuvo y lo saludó con la mano. Estaba aturdido, no solo aturdido, sino que le palpitaba la cabeza. Por suerte, era fin de semana y el castillo estaba lleno de estudiantes. Helena también lo seguía en secreto. De lo contrario, Soren no habría querido acercarse a la prisión. Ahora que su seguridad estaba relativamente garantizada, solo pudo apretar los dientes y seguir adelante, recordándose mentalmente que no debía mantener contacto visual durante demasiado tiempo ni parecer demasiado evasivo. Habiéndose preparado mentalmente, se paró frente a Quirrell y lo saludó cortésmente, como de costumbre. Buenos días, profesor Quirrell. ¿Está dando un paseo? Quirrell lo miró con una mirada inquisitiva, luego echó un vistazo al camino por donde había venido, confirmando que acababa de bajar las escaleras, y tartamudeó. Tú también, Soren, a estas horas, no deberías estar yendo a la biblioteca. La sonrisa de Soren permaneció inalterada, pero en su interior estaba maldiciendo. De repente se dio cuenta de que un horario rígido tenía sus desventajas. Permitía que cualquiera con un ojo avizo supiera dónde estaba y notara sus ocasionales desapariciones. Necesitaba arreglarlo. Mirando a Quirrell frente a él, una idea audaz surgió de repente en su cabeza. Bien. El fin de semana pasado, ya había creado la ilusión de buscar aulas vacías por todo el castillo. Una semana después, Quirrell ya debería haberse enterado. ¿Por qué no ser directos con él? Quizás incluso podamos sacar algo más de provecho. Tras una rápida evaluación, Soren decidió que valía la pena arriesgarse. Profesor Quirrell, actualmente estoy estudiando por mi cuenta encantamientos avanzados. He terminado la teoría y estoy buscando un aula vacía para practicar. Para convencerlo, incluso abrió su mochila y le mostró a Quirrell sus libros de texto de encantamientos de segundo y tercer año. Quirrell bajó la mirada y asintió lentamente. Lo oí. El viernes, derrotaste tú solo a 6 Gryffindors, usando muchos encantamientos avanzados. Soren asintió rápidamente, sabiendo que esto no podía mantenerse en secreto. Entonces, fingiendo una expresión de conflicto pero a la vez expectante, miró valientemente a Quirrell directamente a los ojos. Profesor Quirrell, he notado que la mayoría de las aulas vacías del castillo están ocupadas, y se requiere un permiso de profesor para conseguir una sala de práctica. ¿Podría concederme dicho permiso, por favor? Probablemente Quirrell no esperaba que Soren le pidiera un permiso. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 79, pero luego lo pensó de nuevo, y no le pareció un problema. Durante las últimas 2 semanas, le había pedido que respondiera preguntas en cada clase y le había dado muchos puntos extra. A los ojos del chico, eso debía significar que apreciaba su desempeño, ¿verdad? De hecho, y eso era prácticamente todo. Esa persona ciertamente lo trataba de manera diferente.
Sin embargo, cuando se trataba de este asunto en particular, Kirrell instintivamente quiso negarse. Antes de que las cosas llegaran a este punto, había asistido a Hogwarts durante 7 años e incluso había enseñado estudios muggles, viendo a innumerables estudiantes causar todo tipo de problemas cada semestre, prácticamente docenas de incidentes. Dejar que un estudiante de primer año practicara hechizos por su cuenta definitivamente no lo estaba ayudando. No deberías y no deberías practicar y practicar y practicar en privado. Y Kirrell quiso negarse, pero un dolor repentino y agudo le atravesó la cabeza, casi haciéndolo gritar. Esa persona estaba expresando su disgusto. Al instante siguiente, el dolor en su rostro desapareció, reemplazado por un brillo frío y profundo en sus ojos. Su tono cambió bruscamente. No deberías practicar en privado. Es peligroso. ¿Qué tal si te enseño? Resulta que estoy libre este fin de semana. Soren hizo una actuación convincente, forzando una sonrisa incómoda y desviando la mirada. Profesor, soy de Slytherin. Usted sabe lo que pasó recientemente y... Esto era, por supuesto, una excusa. No quería clases particulares de Guillermo del Toro. La gente podía morir. Y además, ¿acaso Guillermo del Toro estaba usando la cuenta de otra persona? Ya ni siquiera tartamudeaba y, ¿no podía al menos respetar su personalidad anterior? Kirrell y no, Voldemort, también pensó en la traición de Slytherin de 2 días antes. Aunque disgustado, no dudó de la explicación de Soren. Slytherin valoraba el honor colectivo por encima de todo. El contacto cercano de Soren con Kirrell en privado sería criticado por los estudiantes de su propia casa. ¡Qué fastidio! Voldemort notó que los estudiantes que pasaban lo miraban de reojo y solo pudo reprimir su ansiedad una vez más, optando por pasar desapercibido. Su prioridad inmediata era la piedra filosofal. Solo obteniendo ese tesoro podría recuperar rápidamente su cuerpo físico. Si bien Sauron también le preocupaba, al fin y al cabo era solo un estudiante de primer año, así que ignorarlo por ahora no era gran cosa. Convencido de esto, abrió su pequeña bolsa, sacó papel y pluma y comenzó a escribir. Sus preocupaciones no son infundadas. ¿Qué le parece esto? Puedo darle un permiso temporal, 4 horas a la semana, válido por un mes. Pruébelo usted primero, y si no funciona, vuelva a mí. ¿Qué piensa? ¿Qué piensa? Hizo una pausa, fingiendo tartamudear, recordando la personalidad de Kirrell. Sauron levantó la vista con deleite, sosteniendo rápidamente su mirada antes de concentrarse en el permiso. Muchas gracias, profesor Kirrell. Siempre he querido encontrar un aula vacía para practicar hechizos. Esto no era mentira, era su deseo genuino. Voldemort, experto en legimancia, incluso ahora limitado por las limitaciones físicas de Kirrell, pudo discernir la genuina alegría en los ojos de Sauron en esa fugaz mirada. Efectivamente, buscaba un lugar para practicar. Esto coincidía con la información que había recopilado en privado, así que no parecía haber problemas inmediatos. Incluso si estuviera relacionado con la Cámara de los Secretos, no se aclararía hasta dentro de años. En aquel entonces, tardó 5 años en encontrar la entrada, e incluso tuvo que usar a perejil para abrir la puerta. Bueno, practica por tu cuenta. Si encuentras alguna dificultad, puedes venir a hablar conmigo. Normalmente estoy en mi oficina. Dicho esto, Voldemort le entregó el papel a Sauron, sin apartar la mirada de él, pero sin notar nada extraño. Sauron lo tomó con ambas manos, lo guardó alegremente en su bolsillo y se despidió, diciendo que tenía que darse prisa y encontrar un aula vacía. Voldemort asintió, lo vio alejarse, dudó, luego le devolvió el control del cuerpo a Kirrell, dejándolo continuar vagando por el 4.º piso, tratando de mantenerse cerca del pasillo de la derecha para ver si podía reunir alguna pista sobre la piedra filosofal. Después de caminar por algunas esquinas y bajar otro piso, asegurándose de estar completamente lejos de Voldemort, Sauron se escondió apresuradamente en un rincón apartado, sacó el papel de su bolsillo, lo arrojó al suelo y comenzó a desinfectarlo. Revela tu verdadera forma. Revela tu verdadera forma. Detén el hechizo. Se lanzaron 3 hechizos en rápida sucesión, pero la nota no reaccionó. Soren vaciló, se inclinó y la recogió con 2 dedos, como si el delgado papel le quemara la mano. De repente, una voz sonó desde atrás. Pareces tenerle bastante miedo al profesor Kirrell. Ah. Soren saltó asustado, su mano resbaló y arrojó la nota. Entonces se dio cuenta de que era Helena quien hablaba. Ella había usado su forma fantasmal para tomar un atajo para encontrarse con él. No sabes que asustar a alguien puede matarlo. Se quejó, luego agitó su varita, usando un encantamiento de levitación para recuperar la nota y desplegarla rápidamente para examinarla. HMMI. Por suerte, era estándar, firmada Kirimus Kirrell, no Voldemort. Nunca esperó que su primera nota de profesor viniera de las manos de Voldemort. Esto era lo que Sauron había pensado en un destello de inspiración. Los profesores verdaderamente responsables nunca escribirían una nota para un estudiante de primer año como él. Pero había 2 excepciones. Aquellos con malas intenciones como Voldemort, y aquellos que eran simplemente incompetentes como Lockhart. Solo tales villanos le abrían puertas para diversos propósitos. Este arriesgado intento había dado buenos resultados. Había engañado a Voldemort y obtenido un permiso. Helena, de pie cerca, no prestó atención a sus quejas. Aparecer repentinamente detrás de una puerta o pared para asustar a la gente era una tradición de los fantasmas. Ella ya se estaba conteniendo mucho por el bien de su imagen. Algunos fantasmas lo hacían todos los días, disfrutándolo enormemente. Mirando la nota por detrás de Soren, comenzó con cuidado. Es extraño, todos los demás estudiantes tratan a Kirrell como a un payaso, pero tú le tienes terror. Pero en esto estoy de acuerdo contigo. Algo anda mal con él, será mejor que tengas cuidado. Los dedos de Soren se crisparon y la miró. ¿Qué quieres decir? ¿Qué viste? No vi, sino sentí, corrigió Helena. En realidad, antes de esto, Kirrell impartía estudios muggles, un curso que no gozaba de mucha reputación. Aunque solo lo impartió durante un año, había oído hablar un poco de su estilo de enseñanza. Pero desde que se tomó un año sabático y regresó de su viaje, ha sido diferente. Ella frunció el ceño mientras hablaba, claramente incapaz de precisar la fuente exacta de esa diferencia, pero fue suficiente para que Soren la tuviera en alta estima, confirmando una vez más que era del tipo con una intuición aguda. Soren siempre había tenido una buena impresión de la princesa de Ravenclaw, y como eran prácticamente aliados, expresó sus preocupaciones. Siempre he pensado que esconderse en el baño durante largos periodos no es una buena idea. Es fácil que alguien con segundas intenciones sospeche. Con este permiso de ocupación, tenemos muchas más opciones, especialmente los fines de semana. Helena asintió con la cabeza, luego señaló un punto en el permiso con la punta del dedo. Pero este permiso de ocupación solo es válido por un mes. Después de que expire, ¿de verdad te atreves a ir a renovarlo? Ah.
Soren parecía preocupado, realmente no estaba seguro. Sentía que el prisionero podría estar dándole deliberadamente solo un permiso de un mes, tal vez como una trampa, esperando a que él fuera él. Pero si entraba en la oficina del prisionero, ¿podría salir ileso? Soren lee la biblioteca mágica. Capítulo 127 Soren. Tengo técnicas especiales de lanzamiento de hechizos y, pensándolo bien, esto podría no ser algo de un solo uso y, de hecho, si quería un permiso de ocupación a largo plazo y confiable, aún tenía que encontrar la manera de pasar por SP. La ruta del prisionero era un callejón sin salida. Después de dudar un poco, Soren cambió de enfoque. Ya que los permisos de ocupación son tan difíciles de conseguir, ¿tienes algún método especial para crear alguna protección fuera del baño? Para evitar que alguien nos atrape dentro. ¿Atraparnos dentro y qué? Preguntó Elena, desconcertada. Puedo simplemente atravesar la pared y salir. ¿Tú y Hermione y yo les preocupan los rumores? No se preocupen por eso, sus rumores ya están por todas partes, incluso los fantasmas están hablando de ello. Eso no es lo que me preocupa ahí, replicó Soren con voz débil. Es por seguridad. Es mejor tener una advertencia previa antes de que alguien venga de buscarnos, para que podamos reaccionar adecuadamente. La expresión de Elena era algo extraña. Hogwarts es muy seguro, no ha habido muchos incidentes importantes en miles de años y él hizo una pausa, recordando a Mirle la Llorosa, y comprendió vagamente las preocupaciones de Soren. De acuerdo, puede que no sea infalible. Entiendo tus preocupaciones y tengo buenas noticias. Tengo una manera de resolver este problema. ¿Cuál? ¿Es el precio? Preguntó Soren con cautela. Elena sonrió radiante. El precio depende de si estoy dispuesta o no. Supongo que no estás dispuesta y Soren estaba estupefacto. Solo dime, ¿qué tipo de prueba es esta vez? No hace falta. Esto es pan comido para mí. Considéralo una pequeña recompensa por la última prueba. Cuando lances un hechizo de fuego que me asombre, también me encargaré de esta cosita por ti. La fantasma sonrió con aire de suficiencia. ¿Qué más se podía decir? Soren se dirigió inmediatamente al baño. En cuanto al permiso para usarlo, lo dejaría para mañana. 4 horas a la semana era solo una mañana, una gota en el océano. Al llegar al baño abandonado, abrió la puerta de un empujón y se topó con Mirle. Ella le dirigió una mirada de resentimiento y bajó en silencio al piso de abajo, sin darle oportunidad de hablar. Soren no estaba de humor para charlar con ella por el momento. Después de que llegara Elena, se dio la vuelta, cerró la puerta con magia y comenzó a contarle su plan mejorado para el hechizo de fuego. Mientras escuchaba, la pequeña dosis de suficiencia de Elena se desvaneció. Resulta que cuando los estudiantes son demasiado sobresalientes y pueden aplicar su conocimiento a muchas situaciones, los profesores sienten una falta de logro y, para salvar las apariencias, ofreció una perspectiva diferente. Incorporar emociones negativas a los hechizos es extremadamente peligroso. La magia oscura nació de esto. Si practicas hechizos de fuego con la intención de dañar a otros o causar destrucción, estarás infinitamente cerca del hechizo de fuego feroz, lo cual es absolutamente inaceptable. Lo sé. ¿Cómo podía Sauron no saber esto? Así que decidió comenzar con el enfoque más seguro, no dañar a otros, sino solo a sí mismo y sus papilas gustativas. Sacó la bolsa de grajeas de todos los sabores de vertiebo de nuevo y comenzó a comerlas bajo la mirada muda de Elena. La primera fue una grajea rosa, que se parecía mucho a la que había comido antes. Si todo salía como esperaba, esta era súper picante. Sauron cerró los ojos, se metió la grajea en la boca y la masticó con un deseo de muerte. El sabor dulce se extendió por su boca, junto con el aroma único de las fresas. Este sí que tenía sabor a fresa y, ¿tenía buena o mala suerte? Tras un momento de silencio, empezó a comer otros frijoles rojos. Manzanas rojas, espinos, algún tipo de carne, y solo en el cuarto estaba el clásico sabor coreano agridulce. Todavía le faltaba algo y espera. Era del tipo que al principio era ligeramente dulce, pero luego tenía un regusto mortalmente picante. Soren no toleraba bien la comida picante, y su cara se puso roja al instante, haciéndole parecer que tenía una intoxicación alimentaria. El sabor ardiente le subía y bajaba por la garganta, haciéndole sentir de verdad el impulso de escupir fuego. Ahora, soportando la incomodidad, intentó integrar esa sensación en su hechizo, gritando a todo pulmón: llamas ardientes. ¡Bum! Antes de que pudiera siquiera reunir fuerzas, un infierno furioso brotó de la punta de su varita. Un hechizo de fuego normal debería producir un rayo de fuego estable y controlable, pero lo que salió disparado de su varita fue como un cachorro de dragón de fuego al que le hubieran pisado la cola. Las llamas salieron disparadas en una espiral irregular, su color parpadeando salvajemente entre rojo brillante y naranja oscuro, con incluso un extraño tinte púrpura negruzco en los bordes de las llamas. ¡Bum! Las llamas se estrellaron contra la pared del baño, explotando al instante. Lenguas de fuego se dispersaron, cada una siseando y emitiendo un sonido de dientes rechinando, como si las llamas mismas estuvieran gritando. Aún más extraño era el olor de las llamas. Tenían un olor fuerte, penetrante y picante, como si alguien hubiera vertido una botella entera de extracto de chile en la chimenea. De pie a varios metros de distancia, Elena voló instintivamente por los aires. El fantasma no se quemaría, por supuesto. Solo quería alejarse a ese extraño hechizo de fuego. Usar la intensa estimulación de los chiles para lanzar un hechizo, ¿qué clase de enfoque herético era ese? Tú, vaciló, sin saber qué comentar. A juzgar únicamente por el efecto y el poder, era mucho más fuerte que un hechizo de fuego convencional, pero se sentía completamente absurdo, probablemente algo concebido por capricho. Mientras tanto, Soren, observando los hechizos de fuego mutados frente a él, sintió una oleada de satisfacción. Un primer intento exitoso. Hora de beber hasta saciarse. Pensándolo bien, sacó su botella de agua y vertió la leche que había preparado especialmente para el desayuno en su boca, tratando de calmar sus papilas gustativas doloridas. Después de unos sorbos, comenzó a sisear, usando el aire fresco para aliviar la sensación de ardor. Al menos funciona, ¿no? Balbuceó, lanzando algunos hechizos de fuego más antes de que el ardor disminuyera por completo. Logró infundir el dolor ardiente que sentía en el hechizo, embarcándose en el antiguo camino del mago aliento de dragón, aunque la intensidad de las llamas que experimentaron era muy diferente. El fuego físico fue un éxito. Lo siguiente, naturalmente, fue el fuego de la emoción. Siguiendo el consejo de Elena, Soren intentó incorporar emociones positivas como la emoción, el coraje y la voluntad de resistir al hechizo, logrando modificar su apariencia. Su método era, sin duda, correcto, pero había un pequeño problema. Las emociones positivas eran demasiado estables, menos intensas que las negativas, lo que dificultaba alcanzar el umbral instantáneamente y desatar una explosión repentina.
Necesitaba encontrar un detonante que pudiera encender instantáneamente las emociones positivas, como un recuerdo específico, una persona o una creencia. El emperador mágico que surgió de Hogwarts, capítulo 80. Esto es similar a cómo se lanza el encantamiento Patronus. No todos los recuerdos felices funcionan, tiene que encontrar el más fuerte. La emoción más fuerte y positiva. Ese es un estándar alto y, tal vez debería incluir también emociones neutrales, para ampliar el abanico. Si todo lo demás falla, puede intentar un enfoque doble. Comer comida picante mientras simultáneamente agita emociones, esperando que 1 más 1 sea igual a más de 2. Sauron reed la biblioteca mágica. Capítulo 128. El reembolso de los gemelos Weasley. Con una idea en mente, Sauron, bajo la guía personal de Elena, comenzó a probar activamente varias soluciones. En el baño, Elena se apoyó contra la ventana del suelo al techo, observando a Sauron, que o bien se estremecía por el picante o huía aterrorizado por sus hechizos, una sonrisa inconsciente apareciendo en sus labios. Este alumno suyo, aunque siempre tenía algunas ideas caprichosas e impulsivas, era innegablemente talentoso y proactivo, siempre trayéndole pequeñas sorpresas y o tal vez pequeños sustos, cada vez que se encontraban. En esta interesante forma en que pasaban el tiempo juntos, ella sintió una sensación diferente a todo lo que había experimentado antes, como si su monótona vida diaria se hubiera transformado, despertando una vaga e inexplicable anticipación en su frío y desolado corazón. Quizás este era el punto de inflexión que había estado esperando durante 1000 años y, el tiempo voló, y más de 1 hora pasó rápidamente. Toc, 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 toc. Justo cuando Soren se estaba adaptando, sintiéndose cada vez más seguro, un golpe repentino lo sobresaltó en el baño. Elena se quedó un poco desconcertada, sin esperar que las preocupaciones de Soren se hicieran realidad tan pronto. Alguien había venido a ese baño abandonado y, ¿era Hermione? ¿O alguien más? ¿Cuál era su propósito? La expresión de Soren se tornó seria. Levantó un dedo en un gesto de silencio, luego señaló al techo, indicando que si las cosas salían mal, ella debía ayudarlo a encontrar refuerzos. Esto era algo que habían acordado de antemano, y Elena asintió en silencio, escondiéndose momentáneamente en un rincón para observar la situación primero. Soren se recompuso y caminó solo hacia la puerta. Antes de que pudiera preguntar, los visitantes hablaron. Sauron, estás ahí, ¿verdad? Somos nosotros, Fred y George. ¿Eh? Soren arqueó una ceja. ¿Cómo podía ser? No, deberían ser los gemelos Weasley. Tienen el mapa del merodeador. Encontrar a alguien sería demasiado fácil para ellos. No respondió de inmediato, esperando a que el otro gemelo hablara primero, confirmando que eran ellos, antes de usar su varita para quitar el encantamiento. Al abrir la pesada puerta de madera, los gemelos Weasley, con sus abundantes cabelleras rojas, estaban efectivamente en el pasillo. Soren miró primero al que estaba a su izquierda, y tras un momento de reconocimiento, llamó tímidamente, «Señor Fred». El chico de la izquierda frunció el ceño bruscamente, quejándose. «Oh, nos conocemos desde hace 2 semanas, ¿y todavía no nos distingues? Yo soy George, él es Fred». Entonces Soren miró al otro chico, con una repentina sonrisa en los labios. «No, sigo pensando que eres el señor Fred». Esta vez, el chico de la izquierda no pudo mantener la farsa y estalló en carcajadas. «Ja, ja, de verdad lo descubriste. Increíble. Te coronaremos amigo de los Weasley. Por cierto, llámanos por nuestros nombres de pila, añadir mayor suena raro, no somos mucho mayores que tú». Después de que terminó de hablar, George, que estaba a la derecha, también apartó la mirada del baño y preguntó con curiosidad. «Hablando de eso, ¿qué hacías escondido en el baño abandonado todo el fin de semana? ¿Solo? Eso no está bien, estaba claramente con Elena, ¿no aparecía en el mapa del merodeador?» Soren resistió la tentación de darse la vuelta, reprimiendo sus dudas. Antes de que pudiera dar una explicación, Fred ya la había dado. «Ah. Ya entiendo. El Slytherin más malvado, solo, por supuesto, está tramando su plan más malvado». Soren supo que era solo una broma y se encogió de hombros con tristeza. «¿Por qué siguen ustedes, los Gryffindor, difundiendo rumores sobre mí? Creí que todo había terminado». Fred. Desafortunadamente, mientras la copa de las casas continúe, George, el conflicto entre las 4 casas nunca terminará. Fred y George. La guerra nunca ha cambiado. Los gemelos interpretaron otra aria doble. Luego, Fred expuso su propósito. «Vinimos específicamente a verlos, por la razón que deberían saber, ¿verdad?». Guiñó un ojo, sin terminar la frase a propósito. Soren supo sin duda que se trataba de Ron y soltó. «No están aquí para vengar a su buen hermano, ¿verdad?». Fred se llevó la mano al pecho, fingiendo dolor. «¿Cómo pueden pensar eso? Claramente estábamos... Ah, cierto, olvidé contárselo. Después del desayuno, Harry corrió a buscarnos en el último momento y nos habló de Ron». George intervino. «Y entonces el malvado Perky lo llevó al campo de ejecución, y el gran Salvador está a punto de perecer». Más importante aún, Fred comenzó de nuevo, «¿Escuchamos tu análisis de Ron?». «Absolutamente acertado». Los gemelos se miraron y suspiraron juntos. «Fred, nuestro pobre hermanito está bajo mucha presión. Tal vez, realmente no deberíamos tratarlo como lo tratamos en casa en la escuela». «George, pero tal vez no lo sepan, solo tenemos una princesita menor que Ron en nuestra familia. Cualquiera que se atreva a meterse con ella, Fred y George, será asesinado en el acto por mamá». Soren se dio cuenta, así que Ron se ha convertido en el saco de boxeo, pobre Ron. Los gemelos intervinieron, explicando que sus hermanos mayores rara vez estaban en casa, Perky era increíblemente aburrido y no jugaba con ellos, y no podían permitirse el lujo de meterse con su hermana menor, así que al final, solo podían molestar a Ron. «Es amor de familia», argumentaron finalmente. «Bueno, así son las cosas. Estamos muy agradecidos por lo que hiciste por Ron, ayudarlo a salvar una amistad y ayudarnos a entender por qué perdió el control de sus emociones». Fred dio un paso atrás y les indicó que siguieran adelante. De pie frente a él, George imitó su gesto a la perfección. «Hemos venido a devolverle su amabilidad. Por favor, vengan con nosotros». Fred y George, somos los gemelos que conocemos los secretos. No se decepcionarán. Soren finalmente comprendió. Esta era la forma en que los gemelos Weasley saldaban una deuda. Dado su conocimiento de Hogwarts, iban a contarle sobre algunos pasadizos secretos que conducían fuera de la escuela. ¡Qué golpe de suerte! Soren asintió naturalmente y los siguió. Su valentía, una vez más, le valió la aprobación de los gemelos Weasley. Los 3 charlaron mientras caminaban, entrando rápidamente al nivel inferior. Pero esta no era la mazmorra de Slytherin, era una zona mucho más cómoda. Mientras caminaban, un leve y dulce aroma incluso flotaba en el aire.
Soren supo de repente a dónde lo llevaban los gemelos. Efectivamente, pronto llegaron a un gran mural que representaba un cuenco de fruta. Fred sonrió misteriosamente y rascó ligeramente la pera verde del cuadro. La pera abrió entre dientes y de repente se transformó en un pomo de puerta verde. Tap tap. Fred se hizo a un lado, reuniéndose con sus hermanos gemelos como un dúo de bienvenida, uno a cada lado de Sauron. Por favor, pase, su majestad Slytherin, lo que hay tras esta puerta no le decepcionará. Sauron ree de la biblioteca mágica. Capítulo 129 Elfos domésticos y patatas fritas aliento de dragón. Saber de antemano que esta era la cocina disminuyó la sorpresa inicial de Sauron, pero las garantías de los gemelos lo compensaron. Fingió curiosidad, extendió la mano hacia el pomo de la puerta y presionó con fuerza. Con un clic, todo el mural se abrió. Un rico aroma a comida salió disparado, suficiente para levantar el ánimo de cualquiera. Sauron se quedó en el umbral y miró dentro. Vio una habitación grande con techos altos, cuyo tamaño y distribución recordaban a un gran salón, con 4 mesas largas. Las mesas estaban repletas de platos, la mayoría vacíos, pero algunos ya llenos de comida que no necesitaba mantenerse caliente. En cuanto llegaba la hora de comer, la comida de estos platos se teletransportaba mágicamente a la mesa, creando el efecto visual de un festín que aparecía de la nada. Más adelante, junto a la pared exterior, se exhibían utensilios de cocina relucientes, una colección sorprendentemente completa que abarcaba estilos de varios países. Antes de que pudiera observarlos mejor, los elfos domésticos que trabajaban en la cocina se percataron de su visita. Parecían bastante acostumbrados a esto, continuando con su trabajo: preparar el almuerzo para los estudiantes. Una pequeña elfa se acercó, invitándolo cordialmente a pasar. Pase, señor. ¿Tiene hambre? ¿Le gustaría un té caliente y algo de comer? No le recomiendo comer demasiado, ya que se acerca la hora del almuerzo y se están preparando muchos platos que requieren tiempo. Su voz era suave, con las manos juntas cortésmente frente a ella como una mayordoma profesional. La mirada de Sauron se posó en su rostro, notando sus grandes ojos redondos, como de dibujos animados, su nariz larga y afilada que podía pinchar a cualquiera, sus orejas parecidas a alas de murciélago, sus extremidades delgadas, su piel arrugada y rosada pálida, y su altura de unos 70 centímetros. En realidad era bastante atractiva, mucho más guapa que Gollum del Señor de los Anillos. Oh, hola, esta señora. Sauron juzgó su género por su paño de cocina rosa. Mi nombre es Sauron, ¿puedo preguntarle su nombre? Es usted muy amable, señor Sauron, dijo la elfa alegremente. Me llamo Phoebe, soy pastelera, y una vez más, por favor, pase. Ante su entusiasta invitación, Sauron entró, seguido rápidamente por los gemelos Weasley. Al ver que había 3 estudiantes, los elfos rápidamente enviaron a 2 personas más para asegurarse de que ninguno se sintiera desatendido. Al pasar junto a los demás elfos, todos sonrieron ampliamente, hicieron reverencias y genuflexiones, con una actitud respetuosa y humilde, como si recibieran a varios reyes. Sauron notó que todos vestían de forma similar. Sus prendas principales eran paños de cocina estampados con el emblema de Hogwarts, con solo ligeras variaciones de color. Tras encontrar un sitio donde sentarse, los elfos les preguntaron repetidamente qué querían beber y luego se pusieron manos a la obra. En un minuto, 6 elfos llegaron corriendo con grandes bandejas que contenían teteras, galletas, pastelitos, terrones de azúcar y una jarra de leche caliente. Sauron, aún saboreando el picante, se preparó rápidamente una taza de leche dulce y la bebió con avidez. Los gemelos Weasley, al ver su elección, comenzaron a burlarse de nuevo. Fred. Oh, ¿quién lo hubiera imaginado? George. El Slytherin más malvado, su bebida favorita es la leche dulce. Fred. Qué sabor tan peculiar. George. Qué descubrimiento tan asombroso. Fred y George. Quizás deberíamos ayudarle a correr la voz. Al verlos dirigirse a él como su majestad en un momento y luego revelarse al siguiente, Sauron señaló con irritación la tetera, diciéndoles que bebieran más y hablaran menos. Los gemelos rieron, tomaron las galletas aún calientes y disfrutaron de su té matutino. Durante su conversación informal, le dijeron a Soren que siempre podía venir a comer allí cuando tuviera hambre, incluso comida para llevar, pero no demasiada. Una vez quisieron organizar una fiesta en la sala común, pero se lo negaron porque necesitaban demasiada comida. También le dijeron que no se preocupara por encontrarse con el personal de la escuela, ya que podían llamar a sus elfos domésticos en cualquier momento y no necesitarían venir allí a comer. Y le aconsejaron que evitara a la gente cuando viniera. Aunque los elfos recibían con los brazos abiertos a todos los estudiantes hambrientos, si mucha gente lo supiera, el lugar sin duda estaría abarrotado. Por ahora, la entrada a la cocina seguía siendo un secreto conocido solo por unos pocos estudiantes. Esta era la forma de Weasley de devolver la amabilidad. Soren agradeció su generosidad, dudó un instante y luego se volvió hacia Phoebe, que estaba a su lado, y preguntó: ¿Tienen chiles aquí? De los que pican mucho y... Comparados con las grajeas de todos los sabores de Berthier, que requerían suerte y a veces fallaban, los chiles eran sin duda más fiables. ¿Chiles? ¿Al señor Soren le gusta la comida picante? Preguntó Phoebe en voz baja. No. Y... Si Soren no los hubiera detenido rápidamente, varios elfos ya habrían ido a buscarle la comida adecuada. Solo chiles, crudos, preferiblemente de varios niveles de picante. También recordarles que estoy transmitiendo en la plataforma de Kick, pueden buscarme como Black Translations, transmitimos todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche hora Perú. Pueden seguir viendo esta y más novelas en nuestro Patreon, no se olviden activar la campana para las siguientes actualizaciones, gracias.